Suscríbete a la Panterita. Los especiales que limpian y mantienen el motor y generan un ahorro en gastos de mantenimiento. Carga Grid 95 octanos de Petrobras, la nafta completa Petrobras calidad internacional en tu camino. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, Adiós, señores. Que Ahora pasen sí. bien. Chau, chau. Chao. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopui Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y Par, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. Hola audiencia, buen día, ¿qué tal, Fabián? Hola Arturo, buen día. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Aquí tenemos al nuevo integrante de Fútbol a lo Grande. Pues es Schoner. Petardo en el cielo. Alborozar. Tarana, sea mío, ¿qué tiene que no? Que tiene política acá no entra. ¿Dónde comenzó? Juvenil, ahora sí he tenido 13, 14 años, ¿verdad? 12, perdón, me equivoqué por uno. En Sport Colombia. Pero bueno, sos fernandino, ¿verdad? No, lambareño. Ahí estuvo ahí. Pero límite. ¿Eh? Límite, digo. No es lejos. Cerquita. 4 mojones. No hay mucha distancia. Pipino, Cueva, Pedro Sarabia, Ídolo. ¿Cómo es ser? Buen tipo, ¿De dónde? Y de acá. ¿A qué dedica el tiempo? Su fuerte de cantar karaoke. Sí, karaoke, y cantó con su señora. Con su señora. Y acá cantó. Sí. Le podemos hacer escuchar. ¿No tenés registro? Ah, ya abajo. Significa abajo que sí que no tiene. Que no tiene. Cuando le dice abajo, quiere decir que no hay más. Entonces por la terapia. Se trataba de Juan Daniel Cáceres. Dani Cáceres. Dani Cáceres. ¿Cómo te va, Dani? Bienvenido. Muchas gracias, Arturo. Saludos, muchachos. Un placer estar acá. La verdad que es un... Yo soy fan, solo escuchar mucho la radio. Cuando escucho radio, escucho siempre... Les escucho a ustedes, ¿verdad? Te escuchaba antes cuando estabas en otras radios y demás. Y hoy estar acá y formar parte ya estable me llena de orgullo también de alguna manera, porque son gente buena y espero ayudar, espero sumar también lo que pueda. Bienvenido, Dani Cáceres. Tengo ganas de mirarte sobre un lienzo quisiera pintarte. Tengo esos presentimientos que te vienen cuando hay sentimientos. Dame un beso de ese jugo de caña que le brota a tu cañaveral. Resumiendo, estoy enamorada como muchacha de pueblo. Resumiendo, estoy enamorada. No, ese otro no tiene nada que ver. Qué gran mujer también, Karina, de 26 años. Tu señora. Casado, una capa. Está escuchando ahora ella. Seguro que estará escuchando. Nuestro cariño para Karina, la señora,
que él contó con el visto bueno. Nada es posible si la señora no actualiza. No hay caso. No hay Olvídate. caso. Olvídate. Entonces, cuando estábamos hablando, me dijo, espera un ratito, voy a hablar por teléfono. Yo le miré. Es que la voy a consultar primero. La dueña del pase. La dueña del pase. Sí. Y dijo sí. Porque mis pretensiones económicas me tiraron por el suelo. Yo ya iba a aceptar, pero tengo que pedir permiso, no hay caso. Tiene que dar lo que... Sí, tengo que... Karina, oh mi dulce Karina, Qué maestro, Gustavo. tu inocencia de Y niña. Karina, Gustavito está muy sentido. Perdón que hagamos con esta informalidad porque forma parte de nuestra forma de ser. ¿Quién no lo conoce a Dani Cáceres? Es un sello, una etiqueta, un sello. Y Gustavito va a venir, enamorado antes de Caniza, vino acá, le despidió a Caniza, dejó escapar unas lágrimas y soñaba con la oportunidad de su vida. Ahí viene. Pero no se le va a dar a Gustavito. Yo quería estar acá. Quiere estar acá. Pero yo le expliqué esta mañana, le dije, mira, no. Hay lugar. ¿Qué tal, Gustavito? Hola, niño. Hola, Gustavito, ¿cómo Hola, estás? Hola, Gustavito, un gusto. Bienvenido. Gustavito, tengo Continúa que a casa. reconocer mi admiración por tu trabajo, o sea. Igualmente, en tu época de futbolista. Ahora te voy a ver, ahora te quiero... Espero... No, ya tan sé de exigente tu conmigo. capacidad también, ya te escuché. Muchas Porque gracias, no dudo. Gustavito. No dudo. Y Y si sí, y estás así- acá porque el comandante ya tiene vasto conocimiento sobre tu capacidad, sobraba, ¿sí? Sí. Más allá de que me siento mal, ¿verdad? Estás hablando con el dolor en el No, corazón, vengo porque Gustavito. tengo que venir, vengo porque tengo Te que... quería una oportunidad Sí. para comentarte. Cuando te hace la película, cuando soñaste algo, mira que como dice Bad Bunny, hasta selfie yo me hacía con No, Arturo hasta ayer. No te envío otro Porque ya ejemplo. iba a ser un, iba a ser un Tiene que ver compilado. Bad Bunny. No tenés otro ejemplo, hay otro ejemplo. No, pero viste que dice hago selfie. Y entonces era selfie hasta ayer, el antes y el después cuando ya me confirmaba él en la mesa, ¿verdad? Pero era una idea En que tu yo imaginación. tenía, que yo me hice, No, pero y por eso en tu una novela imaginación. que yo me hice, que no pudo ser. Claro. Tampoco yo me quedo con los brazos cruzados. No soy que Epa. aquel que reniega y ya terminó todo, ¿sí? Alguna vez, como dice la Guarani, alguna vez. Algún día. Pero bienvenido. Muchísimas Estás en gracias. tu casa, a tus órdenes siempre y estás en la mejor mesa del país. La más escuchada. Bienvenido. Yo creo que... No es que le extraña a Caniza, ¿verdad? Pero profundo cariño para él, lo extraño mucho, pero un clavo, Claro. ¿sí? Beso, La Caniza. dinámica y- de la vida, sí. No, ¿cómo beso? Ya van No, y abrazos. beso, Caniza, beso. De un abrazo Sí, mejor. estuvimos juntos el fin de semana pasado. A la Y pucha. ya me escribió ahora y me dice que te desea mucho éxito también. Ah, bueno. Sí. Muchísimas gracias. Adelante, comandante. No, gracias, Gustavito. ¿Quién más está en el yo hecho estoy hoy? sentido, yo hablo porque tengo que hablar. Palabras no tengo, sí, me quedé con las ganas, con la ilusión tremenda, con el sueño. que Pero tengo. puedo opinar cuando quiera. No, eso sí, ojalá me permita Pero que- trancar con él cuando... que se mete cuando Por seguido. ejemplo, él cree que Moreno Martins puede ser útil para hacer Ribos. Ah, sí, No, escuché pero- ayer. Yo... ¿Y vos crees que sí? Y claro que puede. ¿Cómo puede? Y tiene que mejorar su nivel también. ¿Y cómo va a mejorar su nivel? Y yo creo que ese tema de los goleadores no es viejo. Tiene 33 años, 34 años. No es viejo. Tiene una carrera que lo respalda. Y está pasando hoy por un momento malo en cuanto a goles. Porque su equipo tampoco está jugando muy bien. Hace Eso mucho que mismo. Cero no juega bien. Ahí le añadió. Un segundo. Buen día, comandante. Elegiste una persona excelente para tu mesa. Gracias, viejo. Juan Daniel Cáceres, jugadorazo y jugaba conmigo en la misión de la mitad. Alberto Junior. ¿Alberto Vera? Sí. Junior, el hijo del querido Alberto el Vera. hijo de nuestro amigo. De nuestro amigo. Buen día, comandante. Otro mensaje dice... Espera un ratito. Carlos Gaona, bienvenido Dani Cáceres. Al Muchas programa. gracias, muchas gracias. ¿Pero escuchaste lo que dijo la palabra clave? ¿Cuál? Su equipo tiene que jugar bien. Y yo le pongo algo más. Su equipo tiene que jugar para Pero él. mira que hubo partido donde Cerro sí jugó bien y él no encajó, Gustavito. ¿eh? Porque no juega, o sea, a eso me refiero, a eso quiero ir. No es para Cerro Moreno Martins, no es para la forma que juega Chiqui. Eso yo siempre dije, ¿verdad? Yo digo nomás una cosa también que tenemos que tener siempre en claro. No hay luego centro delantero en el mundo. Y los que están, Álvarez se fue al City, Haaland está en el City, no hay centro delantero. Pocos son los que reúnen esa... Porque es un puesto jodido de jugar, casi como que el arquero, porque vos tenés que finalizar las Pero cambió jugadas. mucho, Dani. Cambió. Porque Cambió. el 9 estilo Moreno Martins, yo creo que ya no se utiliza tanto.
Se busca más el delantero movedizo, el que sale, el que se compromete, con el juego, el que rota, el que sale del área. Los modelos futbolísticos han cambiado. Ya no están tanto los Tanque Torres, los Moreno Martí, no sé qué otro nuevo, así rápidamente. Ahí como que ha cambiado un poco el panorama. Es que los entrenadores no quieren que se tiren por arriba las pelotas. Eso ya es un cambio demasiado grande en la estructura del fútbol. Ni hablar de Chiqui. Él se enoja cuando se levantan las pelotas. Levantar por levantar, digo. Ese centro delantero antiguo ya no existe, y menos todavía los dos, cuando juegan dos centros delanteros. Ahora ya se juega con un solo delantero, un finalizador, un creador de espacios, sostiene a los dos centrales ahí para que el juego se juegue por afuera. Y se ven esas llegadas a línea de fondo y sacar la pelota casi a la cabecera del área, donde van entrando la gente que llega de atrás. Pero tenés que tener mucha movilidad para eso. Y eso a veces tenés que ser muy inteligente también. Eso le cuesta a Moreno a veces. Porque tocas poquísimas pelotas durante el partido. Y las que tocas generalmente son para gol. Pero si Chiqui se enoja cuando se levanta la pelota, como dice Dani, ¿qué hace él en Cerro entonces? Porque él es cabeceador nato. Y no veo yo. Sí, pero no es su especialidad. Él demostró hacer goles de varias maneras. Pero más de cabeza, Fabián. Primero tenemos que definir bien cómo juega Moreno Martí. Eso mismo. Eso nosotros tenemos que es un cabeceador, cuál es su fuerte, cuál es su virtud. Y primero hay que arrancar de ahí, pero él no es un gran cabeceador como teníamos antes a Pepe Cardoso, por ejemplo. No, es un centro delantero de ese estilo. Tampoco es un centro delantero aguerrido, no es un jugador que se caracteriza por su garra, por su entrega. Él es un jugador técnico y súper goleador, ¿verdad? En una selección como Bolivia hizo esa cantidad de goles que es rarísimo que suceda. Pero en Cruzeiro tampoco estaba convirtiendo muchos goles antes de venir. De hecho, la estadística previa a su venida a Cerro no es muy buena. Se venía mal. En cuanto a números de goles. Esa es la apertura nomás para hablar de tu jugador que se llama... Sí. Y ahí es está por eso tu que mesa. Yo lo quise ver en el Olimpia, Arturo. Sí, ahí tienes tu mesa. Sí, ya me voy. Pero, ¿me permitís de vez en cuando venir? Sí, cómo no. No es que me cerraran las puertas. No, para nada. Bienvenido, Dani. Muchas gracias. Me voy, Fabián. Bien, Gustavito. Gustavito. Muchachos sí. Y bueno, así no va a tener que aguantar mucho. Ese cierre era innecesario. Esta mañana me tiró al frente que fue utilizado, que yo no lo utilicé. Él se ¿cómo se llama? Él en su imaginación se creó una... que me utilizaba, la gente llamaba y me mandaba a la mierda. Tengo que cuidarme porque Cáceres sí que comenta igual de cómo jugaba. Bienvenido, y se lo quité todo el agoto. Muy bien, sí. Dice, tengo que cuidarme porque Cáceres así que comenta igual que cómo jugaba. ¿Qué quiere decir eso? Porque cómo jugaba... El tengo que cuidarme lo que no... Así dice. Iba a ir directo, Daniel. No, pero no. Uno cambia diariamente. Imagínate cuando jugaba ya hace otra vez 12 años que... muy conocido lo que pasó con lo que contaba Fabián. Hace 20 años del suceso, un exjugador de Estudiantes, Daniel Cáceres, admitió que junto a Pocho Macina fueron los culpables de ponerle la bebida de botella champán, la que contribuyó al espectáculo para las cámaras de la televisión. En diálogo con Acá hay una escuela. El Espincha se animó a contar la anécdota completa de aquel día que quedará inmortalizada. ¿Fuiste vos? Fuimos con el utilero Pocho Macina. Hasta ahora él ahí. Yo me había roto los meniscos. ¿Vos? Sí. Lo que me demandaba una recuperación de 3 semanas. En la segunda semana el narigón me dijo que me iba a llevar al banco de suplentes, lo que desconcertó al jugador, pero admitió haberle dicho que si vos querés yo me rompo todo, aunque me falte 1 semana. Sin embargo, Bilardo le aseguró que vas a jugar si es que necesitaba, pero vas a estar en el banco. ¿Así fue? Así fue. ¿Esa fue una de tus principales anécdotas con Bilardo? No, muchas. Bilardo es una fuente inagotable de anécdotas. Él todos los días tiene algo nuevo. Nos hizo entrenar con esos parlantes. ¿Te acuerdas que Luis Isla en Sol de América puso esos parlantes? ¿Eso es de Bilardo? Sí, todo. Ponía fuertísima la música.
para supuestamente vos estar atento para poder comunicarte mejor, como distracción. Como distracción para que nosotros nos podamos... incontables son las anécdotas con él. Una vez nos fuimos para jugar con Lanús a cancha de estudiantes, salimos en el colectivo, se fue y se descompuso el colectivo a mitad de trayecto, no era lejos, y mandó llamar taxi, nos fuimos entre 7, 8 taxis más o menos a la cancha, ganamos el partido con Lanús, y a la semana siguiente en taxi nos fuimos. Y nos fuimos así 5 partidos para ir en taxi porque ganamos hasta que perdimos y ya no nos fuimos más en taxi, nos fuimos en colectivo otra vez. Pero imagínate todas las cosas que nos hacía hacer el Narigón. Era impresionante. Un científico del fútbol. Yo creo que en su esencia sí, ¿verdad? No, en su esencia hablo claro. Sí, por el estudia tema, mucho al rival. Sí, y por el tema de sus sistemas tácticos también. ¿Y qué cambió el fútbol hoy cuando era él? Y ya se juega con un solo centro delantero. Los extremos juegan por afuera y tienen prácticamente un lateral bis, es un lateral. El extremo hoy en día ha cobrado muchísima trascendencia porque es prácticamente un lateral. Tiene que hacer todo ese recorrido. Todo el recorrido. Y se le exige muchísimo funciones de delantero y también se le critica mucho cuando tiene problemas para defender. A ustedes les volvía loco también con el tema de los videos, porque los de la camada del 86 de la selección argentina hablan mucho sobre el tema de estar encerrado 4 o 5 horas sobre un solo video hasta captar algún error o alguna cuestión puntual. Pero mira que Villalba fue un adelantado de la época. Sí, claro que sí. Campeón del mundo como jugador. El tipo es extraordinario. Y en Estudiantes lo adoran, es un... ¿Y vos usaste el brazalete de capitán de Estudiantes? Sí, él me dio el brazalete de capitán. Cuando se va Malvernar, que Cacho Malvernar fue el que me llevó a mí, un tipazo también, y también miembro de esa camada de grandes campeones del mundo, sale de Estudiantes y viene Bilardo, y él es el que me da a mí la capitanía. Agarro el brazalete, 5 años estuve como capitán ahí. Después los otros vinieron, porque después vino Mostaza Merlo, me dio otra vez el brazalete, vino Burruchaga, me dio otra vez el brazalete, vino Simeone. Cuando ellos llegaron, fue que yo me fui después a Belgrano, pero era el capitán. Cuando vino Sebastián, nosotros nos despedimos ahí en el country y él agarró el brazalete después. Bueno, y habla de Juan Zamudio, el vendedor que es liberteño, hablaste de los 9. Sí. Y que una lesión lo dejó afuera y te saluda a lo mejor, apodado el vendedor, y se saluda a Dani Cáceres. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Si quieren saludarlo, si no seguimos, nomás nosotros, esto es un protocolo que se cumple. Después Víctor Villalba está en el Arnaldo Ábalos le envió un saludo, fue su compañero en precadete y cadete en Cerro. 86-87 puede ser. ¿Quién? Arnaldo Ábalos, en su momento compañero nuestro, Arnaldito Ábalos, la parte técnica. Fue su compañero en precadete de Cerro. 85. 85-86. Sí. Vamos a Víctor Villalba, Encarnación. Víctor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Estamos aquí en Encarnación recorriendo los alrededores del Estadio Villa Alegre, que hoy tendrá su inauguración, un momento tan esperado, tan ansiado por el público del departamento de Itapúa, y hoy nada menos se da con una final de Copa Paraguay entre Nacional y el Sportivo Ameliano. Hoy tendremos un campeón inédito aquí en Itapúa. Después de las 10 de la noche conoceremos al nuevo monarca de la Copa de Todos, que es el eslogan lógicamente de esta competencia. Me tocó recorrer hace un ratito la parte interior del estadio, llegamos hasta una de las esquinas detrás del banderín del córner. Realmente luce impecable, se trabajó y se sigue trabajando para ultimar los detalles en estos momentos hasta el horario del partido, pero definitivamente el Villalegre va a presentar su mejor rostro en esta noche de fútbol aquí por la Copa Paraguay. Ahora, por ejemplo, se está haciendo la pintura de las líneas demarcatorias, se están acomodando los elementos de trabajo en el escenario donde van a estar tocando los artistas en la previa, en el entretiempo y al final del partido. Más o menos a las 18:30 en realidad ese es el horario de arranque del show previo, que va a estar a cargo de la Retro Band. Posteriormente Tierra Adentro, después hay un show en el entretiempo a cargo de la DJ Cami Flecha, y antes de la premiación de vuelta habrá un evento artístico. El escenario luce imponente hacia el lado norte, es decir, detrás de la portería, en la antesala de las graderías, porque hay un espacio grande entre la línea final y el primer escalón de las tribunas en
este caso que dan detrás del arco. Aprovecho y lo quiero molestar porque en realidad hay que decir que tenemos el acceso bastante restringido aquí al Estadio Villa Alegre. A ver si podemos hablar un ratito con Michel Sánchez, lo veo intensamente moviéndose por aquí. Vamos a aprovechar. Michel, director de competiciones de la APF, ¿cómo estás para la audiencia de Monumental? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer saludarte. Realmente acabamos de ver un ratito allí adentro, impecable todo. Se sigue trabajando igual para ajustar detalles, pero esto va a lucir de la mejor manera para su inauguración, Michel. Sí, impecable. Bueno, ahora lo que está haciendo ya son las marcaciones finales en el campo de juego, ya el corte ya para el partido se hizo, así que estamos esperando nada más el show, que se abran los portones y que venga la gente. Ahora que en mi caso me toca ver completas las preferencias con los asientos, cambia totalmente la imagen del estadio. Lo que uno veía en las fotos los días previos, ahora que está completo, es otra cosa. Es otra cosa, realmente le cambió la cara y quedó todo súper bien. No sé si querés pasar, te muestro los vestuarios. Y si después aprovechamos para hacer la recorrida, ya que estamos, porque pasa que estamos un poquito limitados en la movilidad, entiendo que hay mucha expectativa, mucha seguridad, pero aprovecho y recorremos entonces con Michel Sánchez. Ahora nos está mostrando el vestuario nacional. ¿Podemos quitar fotos para nuestras redes sociales? ¿O se puede? Se puede. Mira, esta es la zona de calentamiento, para lo que está, le explico, es un área amplia que tiene césped sintético para poder calentamiento dentro de el vestuario. Tenemos una sala de masaje, prácticamente tiene el tamaño de un vestuario normal en otros estadios, y está en la zona donde los jugadores se cambian, y la zona húmeda que está allá adentro, que también es bastante, como podrá observar, es bastante amplio todo, y ahí tiene un botón donde ingresa el bus y pueden ingresar directamente los jugadores. Puedes ver que es bastante amplio, y bueno, esto es lo que pedíamos, y con para se va un poquitito el audio, Víctor. Creo que es porque ya está metiéndose en la zona de bajo cemento, en zona de vestuarios. ¿Se cortó? Sí, se cortó un poquitito. Ya volvemos junto a Víctor Villar. La Agrícola Sade Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sade Seguros Generales. Dice Santula, empezó en Sport Colombia, por algo es bueno. Santula. Víctor, contigo. Gracias, Arturo. Retomamos. Ahora salimos de zona de vestuarios y ya van al grupo también las fotos de lo que serán las zonas de vestuarios. Me decía Michel, 2 de momento, y hay espacio como para construir otros más. Si, por ejemplo, en alguna situación eventual se requiere un tercer o cuarto vestuario, ¿verdad? Aquí hay muchísimo espacio para seguir proyectando vestuarios o oficinas. La idea de la liga era proyectar algún tipo de alojamiento para jugadores, es decir, espacio como el que estás viendo aquí, están los 360 grados del estadio disponibles como para seguir ampliando cosas. Michel, imagino que ya habrás pasado por ahí porque recién me mostraron la sala de seguridad con las cámaras. Realmente impresionante, Super HD, las cámaras se ve a una distancia considerable, incluso me mostraban hasta los edificios de la ciudad, se pueden llegar a apreciar con las cámaras de vigilancia de seguridad aquí del Estadio Villa Alegre. A mí me sorprendió realmente la capacidad que tiene de monitoreo esa sala. Nosotros habíamos pedido una sala de monitoreo como estamos acostumbrados para controlar todos los accesos, pero esto supera completamente lo que nosotros estamos esperando. ¿A qué hora se abren los portones hoy para el público? 17 horas se abren los portones, ya justamente eso estamos hablando con la prensa local, a través de las redes sociales también, para que la gente vaya acercándose en forma temprana, porque bueno, el tema del flujo es bastante importante, tiene que caminar bastante porque se restringe el acceso vehicular hasta el estadio. Entonces la gente tiene que caminar un poco y venir temprano como para disfrutar la fiesta. Sí, ese es un buen detalle para remarcar a toda nuestra audiencia, a los que están viniendo a Asunción, a la gente aquí de Encarnación, porque hay una vía para llegar aquí que está ya cerrada a esta hora, que más o menos son, ¿cuánto? 500 metros. 500 metros de la ruta. A partir de ahí tienen que bajarse ya, estacionar en otro lugar y venir caminando al estadio. No se puede en el perímetro inmediato llegar con el vehículo. No, en el primer anillo del estadio no se puede estacionar. Eso es un anillo de seguridad, digamos, donde solamente las autoridades
que tienen invitaciones especiales, y también los vehículos operativos de todo lo que es logística son los que pueden acceder, y el público en general tiene estacionamiento, digamos, desde, si venimos de Ruta Sexta, en el barrio Chaipé, que está acá arriba, hacia el norte, y hacia el sur también se puede estacionar en el barrio San Francisco, que está en Cambreta, al otro lado del puente. Ayer se hizo la prueba del VAR, ¿verdad? La certificación, ¿o cuándo fue? Anoche, y fue un éxito, así que... No hay ningún problema, ningún mínimo detalle que se pueda escapar el día de hoy. Generalmente los detalles son lumínica o son marcación o una cosa de esa, pero realmente todo esto está tan bien que no hubo lugar a objeciones. Ya está llegando también la plana mayor de la dirigencia. Ahora, para la premiación, tengo entendido que ahora hay un evento en un hotel con todos los directivos. Sí, así es. Ellos están llegando pasado el mediodía para el evento que tienen justamente, y después ya prepararse para la tarde venir para el estadio. Imagino que va a estar el intendente Nicanor Duarte Fruto, ¿o maneja alguna información? Yo no manejo el protocolo, pero me imagino que sí, que no se van a perder esta fiesta. Que sea con éxito. Gracias por las atenciones, Michel. Dale. Un abrazo. Gracias. Michel Sánchez, director de competiciones. Aprovechamos, gracias, que salió un ratito hacia el exterior donde podemos estar nosotros, y nos realizó en este caso una mini recorrida, por lo menos hasta la zona donde nos mostraban los vestuarios, los accesos al campo. Todo tiene una alfombra, una parte sintética. Dentro del vestuario hay un lugar para calentamiento en caso de que el campo no dé, por ejemplo, en alguna situación dentro del propio vestuario pueden realizar los trabajos precompetitivos. Realmente todo muy moderno, lo que nos mostró Michel Sánchez, y podemos observar en realidad que aquí hubo mucho esfuerzo, que en los últimos días se aceleró en cuanto a los preparativos, porque uno, confieso, la sensación que yo tenía cuando veía las fotos, como que me generaba alguna duda de cómo podría estar el estadio, de alguna situación que puede llegar a ser complicada o quizás incómoda, pero no, al venir aquí y ver que el estadio está completo en esta primera fase, aclaro, porque la idea de la Liga Encarnacena es que siga creciendo el estadio Villa Alegre con la promesa de Yacyretá, pero en esta primera fase realmente se nota que hubo esmero y el estadio está quedando impecable para recibir esta noche la final de la Copa Paraguay. Después volvemos a vos, Víctor Villaba, nuestro enviado especial a Encarnación. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopuishupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicado en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana. Ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De La Subera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Si quieren llamar, no hay ninguna obligación a hacerlo. ¿Qué número, niño? 618-4700. De hecho, los oyentes inclusive ya están aportando y están escribiendo lo que tienen mi número, y está explotando también el WhatsAppero Monumental. Nos envían mensajes, fotos de la época del famoso champagne, si era o no champagne, que después se lo va a contar Juan Daniel. Pero él es más que un champán, ¿por qué? No, pero envían las imágenes por lo que es Bilardo. Toda una enciclopedia del fútbol, dicen aquí los oyentes. Sí, señor. 618, ¿cuánto? 4700. Hola. Arturo. Sí. Yo quiero decir una cosa, Arturo. Antes que nada, saludarle al doctor Juan Daniel Cáceres, porque él fue alumno del doctor Bilardo. Y Juan Daniel Cáceres tiene un doctorado en el fútbol por eso. Quiero que cuentes dos anécdotas, Arturo. La primera, cuando Bilardo se cruzaba cuando ingresaba al equipo contrario. Y la segunda, cuando a un compañero de él, Bilardo le notó que estaba dormido, le sacó un ratito, y que Juan Daniel Cáceres cuente qué le dio en el banco de suplentes mientras los suplentes tapaban la cámara. ¿Escuchaste? Sí, ¿La sí. respuesta? Sí. Vamos a ver después. ¿Alguien en esta línea, Gustavito? No. Hola. Comandante. Sí. En primer lugar, yo soy hincha de Estudiantes cuando juegan allá, ¿verdad? Y lo de Cáceres ya me llena de orgullo. Uno esté en la radio ahí hablando y contando sus anécdotas, y otro como un paraguayo, por todo lo que vivió. Fue capitán en Estudiantes, un orgullo de la Gran 7. Muy bien. 618-4000. 618-4700. Hola. Ojo. Hola. Hola, comandante. Sí. Usando términos de fútbol grande.
cambiaste mortadela por caviar. Juan Daniel Cáceres, caviar para esa mesa, Arturo. Que nosotros somos verduritas, pero ¿por qué piden una elogiar nomás él? Mi cariño y mi respeto para Denis Caniza. ¿Qué los perros? ¿Quién está en línea, Gustavito? Sea que sincero al doctor, mi hijo. Y sí. Contarle bien. Espera lo que pasó. Yo vine esta mañana difónico y incluso le dije a una Gusta, hasta ahora se siente, porque Arturo no se va. Entonces la señora me llamó. Sea que sincero al doctor, mi hijo. Contarle bien, decirle, fumo como tren a vapor y chupo como esponja, decirle. Ahí el doctor va a saber qué va a hacer de tu garganta. Si te va a abrir más para chupar o cómo seguirte bien tu tratamiento. ¿Cómo que señora me va a tratar así? Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Un saludo para Dani Cáceres, un crack. Lo seguía desde chico, soy compañero de su hermana Eliana. Siempre nos encontramos en la cancha. Cuando debutó inclusive me fui. A lo mejor no me conoce de vista, pero por nombre sí. Y el niño también. Un abrazo al niño, Rolando soy. Saludos, Rolando. Rolando. Un abrazo. Adiós. ¿Qué, Gustavito? Sí, los oyentes... 618-4700. La anécdota Vilar, ¿qué le dijo al que estaba dormido? A Marco Angeleri, el lateral. ¿Qué le dijo? Y él le veía que estaba dormido. Y en una le dice salió, está en las grabaciones de YouTube y eso, y manda a preparar Novalgina con Coca-Cola. Él le aprieta la Novalgina, rompe y le pone la coca ahí y le hace tomar al flaco. Y Pavone y eso estaban ahí y tapaban la cámara. Un segundo. Hola. ¿Para qué llama así corta? Perdón, Dani. Y le llamó a Marquito y le dijo, vení, tómate esto, le dijo. Y agarró y tomó, porque ya Marquito, todos le conocían ya también ese tipo de cosas. Y tomó el coso y empezó a jugar otra vez. Dos paraditos frente a la cámara, sí, para que no se vea lo que... Tapar la cámara, y ahí Mariano Pavone es el que se da la vuelta de espalda y se pone ahí para... La otra genial. La que se cruza cuando entra el rival. Porque las mangas salían hasta 10 metros dentro de la cancha y de las mangas salíamos. Y justo en un partido atravesó la línea de la manga de los visitantes y ganamos ese partido. Y después entonces él, cuando salían los otros, se pasaba por el medio de la delegación, te voy a decir, de los jugadores. Hasta que le pillaron a los 2-3 partidos por ahí y no salieron por la manga. Se salieron por el otro lado, y cuando Vilaro estaba pescando por la manga, cuando vio que salían por el otro lado, igual se fue corriendo así apurado y se pasó por el medio. Es terrible. Un espectáculo. Loco, sí. Champagne per brindare un incontro. Hola. Comandante, Sí. ¿te puedo saludar a Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dani, una consulta. Sí. Aguantame la mirada. No, eso es ya otra cosa, no te vas a meter ese. Increíble la cantidad de homosexuales. Señora, hola. Tiene que ver acá esto. Hola. Comandante. Sí. No sabe Dani dónde viene a meterse. Pobre tipo ya. ¿Qué autoestima va a tener Dani? ¿Cómo que no te entiendo? No, Por favor, ¿qué decís? No te entiendo. Hola. Sí. Qué puto, comandante. Sale un crack y entra otro crack. Qué nivel, comandante, Muchas gracias. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros de la red Infonet, todo en todo el país, sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Hola. Comandante, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos los miembros de la mesa y especialmente a Dani Cáceres. Muchas gracias, papá, muchas gracias. Comandante, descartamos nomás ya entonces el lugar de Gustavito, ¿verdad? Gustavito está herido, lastimado. Él nomás se auto... ¿Cómo se llama eso? Se generó una expectativa. Sigue soñando. Escapar unas lágrimas. Y otra vez será. Así nomás la vida. Así mismo. Hola. Sí, por suerte vamos a tener a alguien que entienda de fútbol en la mesa. Puta, qué boludo será.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 600-7731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Pero yo en fútbol en táctica le hago 6-0 sin delantero. Eso no dijo Dani Caniza. El día que se sentó, ¿escuchaste lo que dijo? Sí. Pero yo en fútbol en táctica le hago 6-0 sin delantero. A nosotros hicieron una volea. Esa es la humildad de Dani Caniza. Hola. Hola. Sí. Gustavito, bienvenido a la mesa de Cuba Durán. Yo lo mayor es lo... mira, con el Paco Gustavo. Hola. Comandante, sí. Preguntarle un poco ahí a Dani Cáceres que cuente la historia del Gatorade, por favor. Ya con Antonio, ya contamos, va a contarlo otra vez después. El programa, ¿lo contó todavía? No contó el detalle que el la detalle gente no sabe. No, pero el programa arranca 11:30. Este programa arranca 11:30. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando del Amor, esquina Murque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. Seguinos en redes sociales. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Hola. Comandante, buen día. ¿Le puedo saludar a Dani? ¿Cómo no? ¿Qué tal? Ídolo, ¿cómo te va? Bien, papá, bien. Un gusto. ¿Cómo te va? Bienvenido a la mesa y ya se me adelantaron los perros y ya me dijeron que contaste lo del Gatorade. Va a volver a contar, va a volver a contar. Hola. Hola. Arturo. Sí. Y Cerro y Olimpia se asesoran contigo por las contrataciones. Van a ganar la Libertadores. ¿Qué es lo que es esto? Si Cerro y Olimpia se asesoran contigo para las contrataciones, van a ganar la Copa. ¿Qué quiere decir eso? Y las buenas contrataciones que llegan a Fútbol Alogrande. Tranquilo nomás, Denica. Hola. Arturo. Sí. Si Dani Caniza le hacía 6-0 en táctica, pero ¿cuánto le va a hacer Dani Cáceres? Con un expulsado y todo le gana. Pichumilas crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Muchísimas gracias, señor Ferreira. Buen día, comandante. Qué genial la contratación fue de la aborigen. ¿Cuánto tiempo vos jugaste? Gracias, señor Ferreira. ¿Cuánto tiempo tuviste Guaraní? En 2 etapas, en el 97 hasta el 98. En el 98 voy a Flamengo, después vuelvo otra vez en el 99 a Guaraní. Ahí fui a la selección, a la Copa América de Paraguay en el 99 y de ahí me fui a Huracán. Guaraní 2 veces. Hola. Arturito, sí. Difícil debe hacerle un espacio a tu amigo. ¿A quién? Por vos, Gustavito, veo. Todo se derrumbó. A la puta, vos que me dejas como la mierda será. Hola. Hola Arturo, buenas tardes. Buenas. Felicitaciones a Dani. Muchas gracias. Arturo, un 5 minutos por lo menos dale a Gustavito de espacio, todos los días. A pedido de tu gran audiencia. Así que... Todo se derrumbó. Hola. Comandante, Sí. avisale ya a Dani que vos no sabés bailar la bamba. ¿Vos te reís de quién? Yo no puedo bailar la bamba. ¿Por qué? Y porque se necesita un poco de grasa. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba que necesito Así mismo, yo no puedo bailar la bamba. para bajar la panza. ¿Por qué, boludo? Hola. Comandante, acá en la esquina de Mariscal López, en el semáforo, hay lugar para Gustavito para que vendan su pendrive. La verdad que hoy estamos locos. ¿Qué en teléfono y podemos normalizarlo otra vez? Hola. Hola, Arturo. Sí. Ya falta traer ya a Cardona para tus comentaristas. Tirazo. A Miguel Cardona.
Miguel Cardona, ¿cómo andará Miguelito? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, Miguel, bien. ¿Qué tal, Arturo? Bien, ¿Qué tal Miguel. a todo el equipo de Monumental? Gracias, Miguel Cardona. Batalla, batalla, batalla. Así mismo. Batalla, Así batalla, mismo, batalla. Miguel. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Abraham te saluda acá en Salto Guairá. Sí, Abraham. ¿Todo bien? Ahí saludo a Dani, que estuvo por acá también buen tiempo. Muchas gracias, Abraham. Que verle por acá, estuvo espectacular acá. Nosotros estuvimos apoyando ahí con la gente de Salto, un profesional con todas las letras. Así que un saludo desde acá, Arturo. Gracias, Abraham, muy amable. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Hola. Sí, comandante, ¿qué tal? El señor Dani no es por si acaso DJ también, para intercambiar roles ahí. Lectura comprensiva. A la puta. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Llegaron los descuentos reales web a Farmacias Catedral todos los viernes. Tus compras por la web tienen descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y mucho más. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Otro mensaje para Dani, ex CNC. Te envían un saludo. Igualmente te esperamos por Fiorentina para el torneo Senior 45. Saludo de toda la poderosa CNC. Abrazo nacionalófico, dice Víctor Maciel. Igualmente. Y desde Barcelona, Víctor Morínigo. Este es el WhatsAppero, niño, de la radio. Sí, el 0971-108010. 0971-108010. Dice Poletti Malvernat. Bilardo entraban con un alfiler, tiempo de Subeldía, dice. Y sí, eran otras épocas. Copa Libertadores, esos partidos. Saludos de Barcelona, dice Víctor Morínigo. César Aguilera. Dani Cáceres, bienvenido a la jungla, dice. Barrio 8 de diciembre de Lambaré. Qué nivel, sí, mi barrio. ¿Vos sos de ahí? Sí. Dice César Aguilera, envía mensaje. Aquí alguien no firma quién, pero envía. Esta anécdota que acabo de contar fuera de micrófono, que tiene que ver con lo de Farías. El Tecla Farías fue tu compañero. Sí, fue. Lo que le hizo Bilardo porque llevaba 2-3 partidos sin hacer goles. Sí, esa me contaste vos, yo no sabía esa. Pero sí, hay una publicación. De noche le llevaba. Y el número finalizado en 495 nos envía la misma anécdota. 2 partidos que no hacía goles, me dijo, vení, yo te voy a ayudar. Lo llevó a las 12 de la noche a la cancha, al country donde entrenaban. Le mandó orinar en los 2 arcos. Al otro día la primera pelota que toqué fue gol. Dice Ernesto el Tecla Farías en una anécdota con Bilardo. Una de las tantas que se cuenta de Bilardo, que está en un mal momento de salud. Está enfermito, hace tiempo complicado. Sí, y la gente le arropa mucho sus jugadores, los campeones del mundo sobre todo, que hacen siempre las visitas para el doctor y lo ven deteriorado en su salud y no le cuentan las noticias que pasan con la muerte de Diego Maradona, por ejemplo. Él no sabe, al menos es lo que siempre uno escucha, que suelen visitarlo mucho, pero que está muy deteriorada su salud también. Para no generarle más preocupación, daño, que eso termina afectando aún más. 618-4700. Los oyentes, Luis, y en segundos habilitamos nuevamente. 618-4700. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Tupí vas a encontrar el showroom más variado del país sobre Boñana Gina Músicos del Chaco. De lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También puedes llamar al call center 569-9000 en redes sociales. En Tupí puedes ganarte la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. ¿Están los oyentes gustaditos nuevamente? Hola. 618-4700, señor, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, Dani. Te escucha, Dani, ¿cómo te va? Dani, preguntarle un poco a Arturo si alguna vez se equivocó de cumpleaños, por favor. Bueno, le pregunto. 618-4700 más oyentes, hola.
Hola, ¿qué tal, niño? ¿Cómo está, señor? Te escuchamos, te escucha Dani Cáceres. Hola. ¿Se fue? Hola. Hola, falta Angelito Ortiz nomás ya. 618-4700. Hola. Hola, niño. Señor. Sí, lo bueno que con el señor Dani se va a renovar la historia. ¿Qué es lo que me farrea? No sé, yo no me meto porque... ¿Y por qué no te metes? ¿Qué es lo que le pasa a tu oyente? Arturo. ¿Eh? Arturo. Angelito. Muy buenas tardes, Arturito, ¿cómo andas? Bien, Angelito, ¿vos todo bien? Todo bien, digo. Le damos una buena bienvenida, que se una rápido al grupo, ¿verdad? Y que entre rápido en acción y que nos ayude, ¿verdad? Porque hay 2 campeonatos y va a ser muy largo. ¿Qué nivel, Angelito? A ti te saluda. Sí, por eso te digo. Sí, te entiende. Y eso no. Perfecto. Ojalá que después me mande que sea para mi pantuza. ¿Cómo no? Bueno, Arturo, pórtate bien. Sí, Angelito Ortiz. Al Principito Sosa también una vez Narigón le dijo que le veía muy flaquito los brazos. 17 años tenía, debutó en primera de estudiante y marcó un gol contra Vélez. Y bueno, en la semana siguiente le dijo vamos, y le llevó con un hacha para hachearlo algunas plantas ahí, un tipo leñador para que supuestamente le crezcan los brazos. Con eso le hizo. Así le hizo. Nada de gimnasio. Sí, ese es confirmado, yo estaba ahí. Acá salía. Hola. Dani, preguntarle también a Arturo si le conoce a un vampiro. ¿Y por qué yo tengo que contarle toda la historia? Víctor Villalba. Gracias, Arturo, aquí reportando desde el Estadio Villa Alegre de Encarnación. En un rato vamos a retirar las acreditaciones para posteriormente venir temprano para la gran cobertura de fútbol a lo grande, Radio Monumental de la final de la Copa Paraguay. Repito e insisto el detalle que nos brindaba Michel Sánchez sobre el tránsito vehicular. Más o menos 500 metros antes ya va a estar todo cerrado, así que la gente que nos está escuchando aquí en Encarnación, la gente que está llegando desde el viaje, desde los puntos donde están llegando a la capital del departamento de Itapúa, que tenga en cuenta esa cuestión. No se va a poder estacionar el vehículo en los alrededores, sino que recién 500 metros a la redonda, es decir, en los barrios aledaños, porque esta es una zona que no tiene edificaciones en los alrededores. Es un tema a tener en cuenta y que seguramente va a generar alguna congestión más adelante. Lo saludo aquí al ingeniero Cristian Cuevas, que está a cargo del sistema operativo de seguridad, las cámaras de vigilancia. Recién me hizo tener una recorrida hacia esa zona y yo le decía a Michel, realmente impecable, otro mundo, y hasta él me decía, director de competiciones, que está sorprendido con lo que vio. Por eso lo queríamos saludar brevemente. ¿Cómo está, ingeniero Cuevas, para la audiencia de Radio Monumental Fútbol a lo Grande? Buenas tardes. Muy buenas tardes para hoy y para toda tu audiencia. Sí, estamos coordinando el trabajo a través de la entidad binacional Yacyretá. Yo soy funcionario de la EDI y venimos a acompañar acá el proyecto y la ejecución de este proyecto del centro de monitoreo del estadio acá de Encarnación. Cuéntenos más detalles, porque recién me mostraba usted y realmente impresionante. Uno quedaba asombrado con lo sofisticado que es el sistema de seguridad. ¿Cuántas cámaras en total tiene el Villa Alegre para la vigilancia? Y el Villa Alegre hoy día cuenta con 54 cámaras. Tenemos 50 cámaras que están distribuidas por todo lo que es el acceso al estadio, la parte de vestuario, valores, boletería, y 4 cámaras PTZ de 360 grados, uno por cada torre, que vamos a estar monitoreando todo lo que pasa en la gradería. Pero se ve todo hasta con lujo de detalles. Ultra HD, ¿cómo se dice? Ultra HD, sí, se ve. Vos ya viste que te consta que hasta el crachá de la persona se ve cuando se hace la aproximación. O sea que vamos a estar monitoreando justamente a nivel de seguridad. Estamos óptimamente en condiciones de brindar una seguridad acá en el estadio. Y hasta me mostraba los alrededores, por ejemplo, los edificios que están del otro lado, uno puede ver desde aquí con estas cámaras periféricas, sería para los alrededores del estadio. Exactamente, son las cámaras PTZ de 360 grados Full HD que estamos, e incluso está enfocado netamente al estadio, ¿verdad? Pero vos levantás, girar y puedes ver toda la ciudad de Encarnación. Eso es lo que estamos probando, ajustando últimos detalles ya para el evento. ¿A partir de qué hora empieza el funcionamiento ya formal, por así decirlo, del equipamiento, ya para garantizar cualquier detalle de seguridad? No, nosotros en realidad desde ayer a la tarde la visita del señor director ya quedó en grabación. Todo lo que está pasando ahora ya está grabado, ¿verdad? En un equipo grabador de casi 160 terabytes de espacio en disco, ¿verdad? Estamos grabando ayer a las 4 de la tarde, una vez que el señor director de la entidad binacional Yacyretá, el doctor Nicanor Duarte Fruto, vino a hacer la verificación de estas instalaciones y ya se quedó grabando toda la noche. Hasta ahora continuamos, estamos haciendo algunos ajustes nomás ya,
y ya está prácticamente todo hecho. Hoy final de Copa Paraguay y la próxima semana puede venir nada menos que Cerro Porteño, porque está para jugarse el partido ante Guaireña aquí. Totalmente, justamente por eso estamos votando esta tecnología, porque creo que ya van a venir varios partidos interesantes acá. Lo último, sacándolo de su cargo específico, como hincha del fútbol habitante de esta zona, ¿qué representa hoy para ustedes la inauguración del nuevo Villalba? Y en realidad yo no soy de Encarnación, yo soy de Ayolas, pero como hincha soy cerrista y voy a venir a ver el partido de Cerro. Digo por la expectativa, porque hace tiempo la gente de Itapúa, propiamente de Encarnación, ciudades aledañas, estaba esperando. Se postergó varias veces, había problemas en el tema de Yacyretá, Encarnacena, y hoy es el gran día, por eso seguro llena de emoción para toda la comunidad. Totalmente. Vos déjame decirte que yo estoy más ansioso que cualquier Encarnación ahora. Imagínate lo que es tener este tipo de estadio. Yo me gustaría también tener uno de estas clases en mi ciudad, Ayolas, ¿verdad? Impresionante el estadio, el empastado, a vos te costa todo lo que es el edificio adentro, ya recorriste todo, te llevé, te mostré. Y para mí es un orgullo total, mucho más siendo funcionario de la EVI y haber conseguir todo esto es algo magnífico. Déjame decirte que hablé con varios ciudadanos acá yolenses y me dijeron, hace años que nosotros esperamos esto y hoy se hace realidad. Y le invitamos a toda la gente que venga a compartir hermoso estadio. Un gusto, ingeniero, gracias por las atenciones y nos encontramos más tarde para el partido. Excelente, un abrazo, éxito, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian Cuevas, trabajando con el sistema operativo, 54 cámaras en total para la vigilancia de absolutamente todos los sectores del Villalegre y las zonas aledañas, obviamente para los accesos correspondientes. Arturo, compañeros, ahora es el momento en nuestro caso tenemos que ir a retirar las acreditaciones porque es en un hotel que queda en otra parte de la ciudad, así que nos retiramos un rato del Villalegre, insisto con lo que decía anteriormente, ya desde bien temprano, alrededor de 5:30 como máximo, incluso antes me parece que ya vamos a estar atentos aquí nuevamente para lo que va a ser la gran final de la Copa Paraguay y por supuesto con el sello característico de la cobertura de fútbol a lo grande y Radio Monumental, hoy tendremos nuevo campeón. ¿Sí? Antes de irte, estuviste ayer en la cobertura en la APF y recibíamos los informes esta mañana y demos lectura a lo tuyo. Si las eliminatorias no arrancan en marzo, podría arrancar en junio. Así es, Arturo, ese es el tiempo máximo. La idea es que arranque en marzo y Robert Harrison decía que los presidentes de asociaciones creen eso, que va a empezar en marzo del 2023, pero todavía no lo pueden asegurar porque no tienen respuesta de FIFA. Pero eso sí, adelantaba que si no es en marzo, el tiempo máximo sería junio del año que viene. De hecho, las dos próximas fechas FIFA marcadas son justamente ya en el calendario, marzo y junio. Así que si en marzo no arranca, imagino que ahí se van a jugar amistosos y en junio los partidos oficiales con las eliminatorias sudamericanas. En otros amistosos la APF no tiene respuesta de la FIFA si puede contar con uno con los jugadores. Así es, Arturo, y depende de la buena voluntad de los clubes. Están hablando con los del exterior, con los de Europa también. Hay buena respuesta, decía que es probable que algunos finalmente no vengan, pero considera Robert Harrison que por lo menos el 90% de los que están en la lista original de Barros Esqueloto van a terminar llegando para los partidos ante Perú y Colombia respectivamente. Bueno, ya por una cuestión de tiempo no creo que eso cambie en los días que quedan, Víctor. Ya ¿cuánto falta? Menos de 15 días menos 10 días para los amistosos y seguramente va a ser así con este panorama, con la APF tratando de hacer alguna gestión para contar con la mayoría posible. Así es, porque el lunes que viene ya tienen que empezar a trabajar, no este lunes, me refiero de este lunes en 8, cuando termine el campeonato el 14 de noviembre, tienen que estar ya todos a disposición los jugadores, tanto locales, salvo que haya partido extra en alguna definición, pero ese día tienen que trabajar porque el miércoles 16 se juega en Perú, más precisamente en Lima, el primero de los dos amistosos. ¿Algún otro detalle para comentar de lo que fue anoche la conferencia de Robert Harrison, para ir detallando, Víctor? El tema de los cargos, porque hay que ver cómo se acomodan los tres nuevos vicepresidentes. Díaz de Vivar en realidad continúa, los nuevos son Zaputovich y Miguel Figueredo, porque generalmente uno es el más cercano a la selección, otro el que tiene más a cargo la parte administrativa y el otro vicepresidente el que está a cargo de la divisional. Y aclaraba Robert Harrison que en realidad eso todavía no se estableció porque el mandato de la comisión actual va hasta el 31 de diciembre de este año. Recién las funciones de los nuevos directivos van a empezar a, en este caso, correr a partir del 1 de enero del 2023. Decía que hay tiempo todavía para definir, casi 2 meses. En el medio tiene que haber aún reunión del Consejo Ejecutivo de vuelta, así que todavía ese tema está en debate y probablemente se resuelva en las próximas semanas. Eso sí, ya adelantaba que en su idea preliminar
al menos tienen los planes a Óscar Zaputovich y a Miguel Figueredo para trabajar en el departamento de selecciones. Correcto, Víctor. Otra cuestión a resolver a fin de año es el departamento de árbitros, la cuestión de Elizondo. Otra cuestión que quedó ahí dentro de las tantas respuestas que dio Robert Harrison. Aún nada resuelto, aunque todo parece indicar de que no va a continuar Elizondo, pero no entró en tantos detalles sobre eso, Víctor, no antes de liberarte lo último. Solo repitió que tiene contrato hasta fin de año, que apenas termina el campeonato tienen que reunirse, hay que hacer evaluaciones, admitió que hay cosas positivas, admitió que también hay cosas negativas, que él es consciente de eso, y todo queda a resolver. A mí me da la sensación, y por la información que fuimos recogiendo en estos días, que todo apunta a que habrá un cambio a fin de año en el departamento de árbitros, pero todavía la cuestión está en revisión. Víctor, la última, para volver al juego ahí. Hay muchos revendedores en las afueras, porque me decían que más o menos una entrada que inicialmente estaba entre 30 a 40 mil guaraníes, en la reventa se encuentra a 150. Plateas, por ejemplo. Vos sabés que yo no logré divisar revendedores. Pasa que es una zona deshabitada. Si hay revendedores tiene que ser a 500 metros cuando uno va entrando hasta donde puede llegar con el vehículo. Y vos sabés que por lo menos en este punto horario yo no noté nada en cuanto a eso. Hay una zona que está cerrada, de hecho, a esta hora, porque tuvimos que acceder por un camino alternativo. Quizás con el correr de las horas uno pueda divisar un poco más esa cuestión. Lo que sabemos que en principio, y de hecho Michel Sánchez nos decía eso el otro día, 12.450 entradas fueron las que se pusieron a la venta. El resto son gentileza, 3.500 lugares que van a estar en la zona debajo de cabinas, es decir, los asientos preferenciales serán para los invitados especiales el día de hoy. Correcto. Ahora sí, Víctor, si hay algún reporte que tenés que hacer, porque ahora vas a ir a la zona del centro, yo creo que allí es donde se puede llegar a encontrar algún revendedor ya para el ok correspondiente, porque como bien decías y informabas, no está en la zona céntrica del estadio, como se sabe, en un nuevo sector. Así que gracias, Víctor. Cualquier cosa estamos en contacto en las próximas horas. Perfecto, Jorge. Un gusto reportar desde Encarnación. Ya todo listo, volvemos en los próximos minutos o de lo contrario a la tarde para la gran cobertura de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, aquí desde el nuevo Villa Alegre, que luce impecable para la definición del título entre Nacional y Ameliano. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Es más, para el hincha de Nacional, de Ameliano que está asistiendo, el clima está ideal hasta para quedarse un día más en Encarnación. Es un atractivo para el hincha que está, claro, el fin de semana que está viajando. Un saludo para Edgar Hermosilla, enviaba la foto, fanático nacional, ahora está saliendo rumbo a Encarnación, así que buen viaje para él, oyente fiel, fanático de Nacional. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Bueno, pueden llamar a Juan Daniel Cáceres, que hoy se entrega. Dani Cáceres no puede llamarle, ¿verdad? El Dani Cáceres. No, Dani Cáceres. Vamos a sacarle momentáneamente. Dani Cáceres nomás. Ahí viene Butavila, pesado. Hay mensajes en el WhatsAppero. Dice saludos de Capitán Miranda y Tapúa. Antes que venga Gustavito voy a aprovechar. Dice, buenas, soy Ramón de Pedro Juan. ¿Cuándo es lo que podemos ver otra vez un partido de Cerro Olimpia acá en Pedro Juan? Dice, se habla mucho de Encarnación por la final de la Copa Paraguay y obviamente otros puntos del país también se reportan. Varios mensajes. Ojalá algún día Cerro tenga a alguien obsesivo y ganador como Bilardo. El doctor del fútbol se llama La Serie sobre su vida, dice otro mensaje de los varios que llegan al WhatsAppero de la radio. Niña. Sí, al 0971 108010. Hola Arturo, ¿qué tal? Hola Fabián, hola Niño. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está Gustavito? ¿Qué tal Gustavito? Bien, fuerza. ¿Me permitís, Arturo, un saludo especial a la gente de Circo Vinilo, en la persona de Maxi? Están ahora haciendo pruebas de sonido, en el medio mismo de la cancha, en Encarnación. Canje. No, ellos están como artistas invitados. Circo en realidad que es detrás de uno de los arcos, Gustavito, para hacer, porque en medio mismo no se va a poder jugar el partido. Ahora mismo toda la gente a través de nuestra y ellos están escuchando. FM Encarnación 95.7. 95.7 de la gran sintonía de Encarnación. Está invitado con Emilio García, que ya decíamos tu sobrino, Tierra Adentro y una DJ. Y entre ellos Circo Vinilo. Siempre nos escuchan en Urbana, Arturo. Y ahora están con la prueba de sonido. Fuerza Maxi.
Reporte de sintonía a los oyentes en Encarnación, zona de Itapúa, inclusive me tocó en su momento, el verano pasado, escuchar en la zona de Posadas, porque sale muy bien la FM allí, nos escuchan también, 95.7, pueden enviar su mensaje al 0971 10 80 10. Saluda a Dani, un gran abrazo, y se manda de Ciudad del Este. Olimpia Nacional, ¿dónde juegan? Para uno. En la última. Sí, la última fecha por ahora para uno. Salvo que la directiva franqueada cambie sobre la marcha alguna decisión. Más mensajes, dice Rodrigo Concha, un oyente fiel. Ayer estuve con Osvaldo Nelson Duarte. Hablen de él, un ídolo en Encarnaceno, jugó en Luque, época de Romerito. Otro mensaje. Saludos a la mesa, bienvenido Dani, de parte de Nelson Vallejos. Otro mensaje, la bienvenida para Dani Cáceres a la mesa de fútbol a lo grande. Varios mensajes al WhatsAppero de Radio Monumental. Dice, por aquí tenía otro mensaje. Sí, está. Presentanos a tu nuevo recluta comandante, dice. ¿Quién es? Y así enviando el mensaje acá en la... ¿Por qué vi así? Y el comandante. 0971 10 80 10 y 618 4700. Habilitamos nuevamente las líneas, Gustavito. Dale el ok y 618 4700. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vimayflores.com. Regala amor, regala Vimay Flores. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Hola. Dani, ¿puedes preguntarle al comandante por qué él no critica que se juegue el partido del tercer puesto después de la final y que se juegue en un estadio que está a medio de terminar? Gracias. ¿Qué dice? No, yo le pregunté a Michel Sánchez por qué primero la final y después tercer y cuarto. Lugar. Lo más normal. Lo más normal es que tercer puesto y después la final. Sí. Y no, que esto es cuestión de programación y se va a jugar el 10 de noviembre, dicho sea de paso. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto te llevas tanque lleno de regalos. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Bueno, ¿hay llamada, niño? Sí, 618-4700. Hola, buenas tardes. Hola Arturo, ya le dijiste a Dani cómo se llama tu perro. Ya. ¿Él le conoce? Sí, ya le conoce. Ah, no, esa es joda. Atendé este. Era la que se cómo se llama mi perrito. Atendé lo que te ponen a vos. Era la que se cómo se llama mi perrito. Mimica Yer o Yasis Dor. Era que se. Mimica Yer o Yasis Dor. Yasis Dor. Yasis. Ese. Estamos todos locos, audiencia degenerada. Increíble la cantidad de homosexuales, señora, señora, etcétera, etcétera. ¿Cómo un hombre que nació hombre va a querer sustituir, imitarle a la mujer? Las mujeres somos insustituibles. Te vas a atragantar. Somos inimitables. Te vas a atragantar. Esos putos de mierda. Señora, te vas a atragantar. Te dije, señora. ¿Ya viste la colección de autitos Shell cargando 150.000 de Shell V-Power más 50.000 guaraníes? Puedes llevarte el exclusivo Ferrari F1 o la batería Bluetooth para manejar con tu autito desde el celular. Además, todas tus cargas por cualquier monto participan por uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell, coleccionalos todos. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Contacta con nosotros al 0993-400-044. Asismed, toda la vida. Arturo, ¿te diste cuenta que Gustavito no dijo Cami DJ, solo DJ? Celoso la tipo, dice el vendedor. Hola. O sea que somos anormales entonces, Arturo. ¿Cómo? Pues somos anormales y la tele manda más que la APF, ¿vio? ¿Por qué? No entiendo lo que dice. ¿Qué es lo que es anormal? No la agarro. Hola.
Hola. Sí. Una consulta. El estadio para el partido de Sol de América Olimpia, menores, abonan. Tenemos que ver. Creo que pagan, Abrían un poco, Carlitos, ya ni escribirle, por favor. Hola. Y ya vi la conductor. Hola. Hola, comandante. Sí. Ya le comentaste a Dani por qué vos no podés bailar la bamba y tu historia con el vampiro. Llegaste tarde. Dani sabe por qué no puedo bailar la bamba. Menores de 10 no pagan. Menores Para de 10 Sol no pagan. Olimpia en el Defensores el próximo martes, menores de 10 no pagan. Ventas además en Sol y en Olimpia, es decir, en las sedes, además de la empresa encargada de la venta que es Tiquetea, menores de 10 no pagan para el partido. Bueno, esta es la bienvenida que le brindamos a Dani Cáceres, que es el nuevo integrante de la mesa de fútbol Lalo Grande. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola. Te escucho. Hola. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a Dani Cáceres. Son 2 letras de diferencia nomás con Denis Caniza, y buen profesional, humilde como Dani también. Y bienvenido, Dani. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hola. Ya está todo entregado tu pedido, completito. Le sabe todavía. ¿Dónde pedí una enfermedad? A la puta. Hola. 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 No, ese es un estúpido. Hola. Profe Juan Daniel. ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos conocés el chiste del avión a chorro? Ese contó Osvaldo. Ya Osvaldo. pasó ya. Muy rápido, güey. Hola. Arturo. Sí. Semifinal nacional B, domingo, Carateguá. Sí, señor. Sí, señor. Sí. ¿Sabe quiénes son los directivos que están con el Mariscal López, Arturo? ¿Quién, veo? Los que fueron de los directivos del Deportivo Carateguá, Ramón Arce y compañía. Ah, Ramón Arce. Hola. Porque como había dicho el Mariscal López, ¿cómo es? No es el salir victorioso a veces de una batalla, no es el que... ¿Cómo es? Sino que aquel que muere. Hola. Dani. ¿Qué haces? Ya así bien. Y Yargela tipo será. Debe me han de picar payaso, me han de hacia ahí, tío. Comandante Juan Daniel, no es Dani Cáceres. Pero nosotros le llamamos Dani Cáceres, ¿verdad? Sí. Ese es buen punto. ¿Cómo quiere que se le llame? ¿Cómo se te conoce? No, igual, no tengo Dani, Juan preferencia. Dani, Juan Daniel, no hay problema. Pero a mí me gusta más Dani Cáceres. ¿Y a vos? Y yo me acostumbré incluso a decirle Dani Cáceres. Yo le digo Dani, no me da. ¡Iván! Hola. ¿Cómo? ¡Iván! ¡La gran puta! ¡Te estoy llamando! ¡Iván! Señora, hola. Hola, Arturo. Sí. Yo también le amo a Cardona. Tu foto tengo en mi álbum de casamiento, será. ¿De quién? De Cardona. Llamale, pues será. Batalla. Miguel siempre nos saluda a nosotros cuando entramos en el programa. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andás, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué Bien. tal a todo el equipo de Monumental? Bien, Miguel. Bien. Batalla. Esta entrada de 9 a 18 en la Secretaría de Sol y Olimpia, como decía el niño. Sí, hasta las 18. En el Defensor y en Villa Lisa no se venden las entradas. Menores de 10 años no pagan. Exacto. Hola. Sea que sincero al doctor, mi hijo. Sí, sincero. Contarle bien, decirle, fumo como tren a vapor y chupo como esponja, decirle. Ahí el doctor va a saber qué va a hacer de tu garganta. ¿Por qué? Si te va a abrir más para chupar o cómo seguirte Pero bien tu señora, yo tratamiento. merezco más respeto. Soy una persona grande. Me parece que te Está bien, hay cuama, entendé, ma. Está bien. Se equivocó. Hola. ¿Cómo vas? Dani, ya Sí. conoces la historia de la casa al lado. La casa de al lado. Me estoy cagando de risa acá con... Hola. Arturo. Yo me equivoqué de casa. Entraste en Mi señora me dijo a mí: el cumpleaños de la prima. ¿Vos tenés, Gustavito? Y yo le dije, sí. Ella me respondió, mira que la fachada cambió. Yo le respondí, ¿cómo no voy a llegar si ya estuve? Ella me dijo, fíjate bien lo que haces, porque yo te conozco, te digo. Y esa fue la previa, y se llama La Casa de Al lado.
¿Sabes qué cuento que Gustavito la casa al lado? Sí. Mi señora me dijo, el cumpleaños de la prima. Te espero después del partido. A vos te hablo. Sí, yo te estoy escuchando. ¿O en qué se estás pensando? Así tuvimos la previa. Llegó la hora de verdad. Me dijo, ¿te acordás de la casa? Le dije, por favor, un tipo como yo, mira que cambió toda la fachada de la casa de enfrente. Yo me voy a la casa de Fernando La Morara, yo me voy ahí y veo y me voy a acordar. A vos te hablo, atendé bien, pero porfa, es porque te conozco, te digo. Y sí, yo entiendo, ya. Yo terminé el partido, vengo por Fernando La, doblo y justo caigo ahí. Ya está. ¿Y a qué hora termina tu partido? No hay nada el partido. ¿A qué hora termina tu partido? Yo le dije muy amablemente a mi señora, y comienza a las 8, a las 10:15 yo voy a estar ahí. Muy bien, te espero. Ok. Cuando me iba me dijo, acordarte, ¿estás seguro de conocer la casa? Un tipo como yo le dije. Me fui a transmitir, llegó la verdad de que me voy a la casa. Vengo con el bolo, ustedes saben el bolo, que se no ven. Vengo con el bolo, hago todo el camino que habitualmente hacía y caigo en la casa. Digo, esta es, tal como me dijo, fachada nueva, fiesta de cumpleaños, el cumpleaños de la prima, y voy a entrar. Acá no puede fallar, tal cual yo soy Arturo y ¡pa! Toco el timbre. Me mira la persona que me atiende, yo no sé quién. Pase, me dice. Yo paso. Veo fiesta, un mariachi tocando en el fondo. Dije, qué puta, que hay mucha gente invitada, gente que yo no conozco. Por... Bien un mozo me mira, me trae un whisky. Y las personas que están de mi lado me miran de arriba abajo. Yo les miro, no pasa nada. A la puta y comienzo a sudar. No hay nadie conocido. A la puta. Me voy, quiero caminar y no. Y tomé la precaución de que no camino más. Porque esta no es gente familiar. Esta no es la gente. ¿Qué hago? Le digo, señor, discúlpeme. Le digo al mozo, a una persona que estaba. La señora, doy el nombre y dice, ¡ah, nuestra vecina también está de cumpleaños! Me equivoqué de casa. Era la casa de al lado. Nos gusta la aventura, las noches de bailanza. Y eso es lo que te cuente, que quería que te cuente. Entonces la casa es un hecho real. Puedo testificar. Vale la pena, vale la pena. La embarré como la gran puta. Hola. Después sigue segunda temporada. Dani, la gente nos dice que y ya es que le das cosas, pero ¿por qué lo que tanta gente escucha este programa? Pregúntate un poco de eso. Bueno. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane. Comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Moulinex, Trap, Evolution, Sonic, York, Gafa, Ecodiesel con Remington, podés ganar un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja quien gane con el pacto de confianza NGO. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. El Mundo CNT te da la posibilidad de junto a Bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar. Millones en premios. Pedí CNT Che por Emoy. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Con tus compras participas con la promo de 1.000 millones en premios. Sorteamos todos los días millones en efectivo. Tu compra solo gratis en el sorteo final. Una increíble Amarok Full Equipo. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. ¿Para qué me responder de vuelta a esa repetición? O sea, es la historia personal, no porque vino uno nuevo va a tener que repetir todo. Y pesado será, repetir al Arturo, se llama. Gustavito, ¿para qué me responder de vuelta a esa repetición? O sea, es la historia personal, no porque vino uno nuevo va a tener que repetir todo. Porque sugerencia, dale un poco que haga ya nomás un programa exclusivo y que repite todito ya su historia una vez y después ya nos vamos a otra cosa, porque todo va a ser de todos los días ya.
Girasoles. A la puta con cuadrúpedo, cuadro, Ya, dale bien. Hola. Comandante, ya que estamos en TVC, podemos recordar la entrevista más corta del mundo. No quiere el oyente, tiene razón. No quiere tiene razón. Es correcto lo que dije el oyente. Hoy. ¿Eh? Hoy. ¿Qué hoy? Hoy. Hoy. Hola. Sí. Oiga. Hoy. Calor. Mucho calor. Chao, Osawa. Chao. Esa fue la entrevista. El arquero de Luqueño. Osawa. Infanto, ¿verdad? Que va a ser la mejor nota del mundo. Te conseguí Osawa, te hace el arquero de Capón. Ya hablé con él, ensayó todo. Hola. Comandante. Sí. Como estamos en octubre rosa y ahora estamos en noviembre azul celeste, comandante. Entonces yo quiero decirle a los muchachos, hay que revisar los huevitos, los muchachos. Juan Daniel Cáceres, esta es nuestra audiencia. Esto yo hacemos. Ay, nadie. Me encanta. No, para que vos sepas quiénes son los oyentes, ¿no? Ay, nadie, Dios mío. Mi amor chula. Moncha, ¿le conoces? Sí, le conozco. Moncha. Sí. Moncha, que tuvo un metejón con este. Buen día, mis me digas. amores. ¿Un Gustavito? Sí. ¿Cierto, Gustavito? Lo nuestro ya se murió. Estamos todos locos. La Hola. Che, Tommy. No, Che no me podés decir. Yo sí, Arturo. Tommy. No me puedo. Tommy sí, pero Che no. Volvió la promo Jugá y Ganá de la raspadita de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Compra productos en promoción con tu factura de compra. Ingresa a stock.com.y/gana. Hay vales hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hola. Comandante, buenas tardes. Un saludo a todos, especialmente para Dani. Y preguntarle si él ganó la venta del siglo. ¿Qué tal? Muchas gracias, papá. La venta No, de- vos sabés que estuve 2 semanas en la venta del siglo. Gané 2 semanas. Pero no llegué a la final. Para la final Pero es tuviste. complicado, sí, 2 semanas. Hola. Comandante, Sí. saluda a Dani Cáceres, soy vecino de su cuñado Juan Carlos Villamayor, ¿Qué nivel del barrio? Gracias, papá. del barrio. Gracias. Dani y Casa Vampiro, ¿sabes? No voy a contar más, no quiere más. Teléfono Gustavito para tu grabación, dice. 0985-280-700. Ese es el teléfono para el pendrive Baillo. Hola. Comandante, Dani ya le conoce a Daisy. Sí, él no sabe en qué mundo entró. Vale. Hace más de 150 Hola. años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas. Disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Mensajes en el WhatsAppero de Radio Monumental. Buenas tardes, excelente el programa. Soy de Encarnación. Allí a través de la FM Encarnación. La gente escuchando la programación dice, ¿hay entradas aún para la final en Encarnación? No, ya no queda. Vos tenías reporte, niño, de Sí, vendedores que están hace una semana en se la zona. agotaron y en la zona céntrica de Encarnación están los revendedores, pero a un precio casi el doble o triple. De Juvenau Agustín envía el mensaje consultando esto. Buenas tardes, siempre escuchando. Su programa sigue vigente el posible partido de Guaireña Cerro en Encarnación. Si Guaireña quiere jugar en Encarnación ante Cerro, estamos hablando de la última fecha. ¿Con qué remera jugará el clásico de la Lupa, Dani? Dice este mensaje. A usted tocó jugar con las dos, ¿eh? Sí. En su momento. Saludo a Dani desde Mingaguazú. Niño, 10 puntos. En los comentarios con Arturo Félix Ruiz envía el mensaje. Saludos, Félix. Otro dice saludos de Encarnación, Javier Fernández, mucha gente prendida en Encarnación, expectante a la final de la noche de hoy. Buenas tardes, saludos de Encarnación, otro mensaje desde Encarnación, fiel oyente. Linda la fiesta que se prepara hoy en nuestra ciudad y que no sea el último evento, dice, cambie fuera comandante. El mensaje de Javier Fernández ya leí, este mensaje del 016. Buenas tardes, genial el programa, bienvenido al programa Dani Cáceres.
Soy Pablo y una pregunta, ¿el estadio Defensores es más grande que el nuevo estadio Encarnación? Sí, el nuevo estadio Encarnación es para 16.000 personas. Todo lo mejor, Dani, que sea con éxito. Dice, para debatir en la mesa, muy bien. Arturo, contale a Dani que te equivocaste de casa, acaba de contar. Desde Buenos Aires, están escuchando en Buenos Aires, Alfredo Ramos, desde la capital argentina, así varios mensajes al WhatsAppero de Monumental. Lo que no quiere es que cuente cosas personales y no deje de tener razón. Yo le puedo contar a Dani cosas personales, pero ¿para qué poner repetir o ir a la leca lo que quiere decir? ¿Se entiende? Academia de Fútbol Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527 Academia de Fútbol Legends RS24. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022. Como la marca más recordada y consumida del país, Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para estelar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Bueno, vamos cerrando la parte de los oyentes con Dani Cáceres, ¿verdad, Fabián Niño, verdad? Sí. Y nos metemos, Víctor ya está en Encarnación, hoy estamos Fabián y Diego para el partido entre Nacional y Olimpia, son 600 millones, buena Nacional Ameliano. ¿Eh? Nacional Ameliano. ¿Yo qué dije? Nacional Olimpia. No, Ameliano Nacional, que son 600 millones ganador. Exacto, ese es el premio. Bastante importante. Si Ameliano es campeón, juega la Sudamericana. Juega la Sudamericana. Si es vicecampeón, tiene que mantener la categoría para jugar Sudamericana. Señor. Pero si es Ameliano campeón, tiene 600 millones y $225.000. Sí, de entrada asegurada. Para la fase de entrada asegurada. Sí. Estamos ganando buen dinero. Patronato le pasó lo mismo en Argentina también, Arturo. Descendió y juega fase de grupo. De Libertadores. Sí, señor. Más aún. 3 millones de dólares que aseguró. Sí. Está don Emilio Da, el presidente guaraní. ¿Cómo te va, Emilio? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes, ya creo que no sé. A vos, a tus compañeros, a la audiencia. ¿Cómo estás sintiendo lo de Guaraní? Contanos, Emilio. Y, Arturo, sufriendo. Esa es la verdad, sufriendo cada vez que nos salen las cosas, cada vez que vemos que nuestro equipo sufre estas derrotas que a veces son explicables o inexplicables, pero de ninguna manera pueden ser justificadas. Entonces estamos realmente sufriendo esta situación. Perdón, decir justificada. El último partido puso... No. Digo nunca justificada. No, se entiende. Explicadas podrían ser, pero nunca justificadas. Bueno, ¿y qué pensás para el futuro? Porque esto se va, Emilio. Sí, nosotros estamos trabajando ya hace rato con respecto a eso, porque claro, todo requiere una planificación, lógicamente. Yo estoy acostumbrado a proyectar ideas y a realizar en consecuencia conforme a las necesidades, a las posibilidades. Mira, nosotros tenemos que hacer una evaluación, cerrar nuestra evaluación más bien, después del cierre del campeonato y ahí tomar las decisiones que sean necesarias. Porque esto obviamente de ninguna manera se puede considerar que es un buen resultado, ni mucho menos, todo lo contrario. Ciertamente es un fracaso. Fracaso. ¿Y se puede agregar, se puede decir más, un rotundo fracaso? No sé, se pueden agregar más calificativos, Arturo, pero de nada sirve. Nosotros tenemos que hacer, en definitiva, el cierre de esta etapa y en base a eso una evaluación y tomar las medidas del caso. ¿Cómo está el caso del técnico Jubero? ¿Perdón? No te escuché. El caso de Jubero, ¿cómo está Jubero? Sí. Jubero sí, obviamente va a continuar, ahora, hasta terminar
el campeonato, y también con él tenemos que hacer una evaluación de la situación. Yo no quiero referirme puntualmente a eso, Arturo, porque después comienzan los dimes y diretes y todo ese tipo de cosas, y yo no estoy acostumbrado a ese cruce de información que a veces, no lo digo por usted ni mucho menos, ¿verdad? Pero a veces se manipula un poco, así que prefiero no entrar en detalles al respecto. Ya vamos a terminar el campeonato y oportunamente veremos eso. ¿Se te cuestiona qué en ese sentido, Emilio? No se cuestiona, simplemente a lo que me refiero es que sobre una declaración a veces se hacen interpretaciones diferentes o lo que sea, entonces yo prefiero no hablar de lo que se refiere, ni siquiera tampoco a lo que se refiere a refuerzo en el plantel ni nada, porque aún no terminó el campeonato y no podemos referirnos ni a los que están, ni a los que se van a ir, ni a los que van a venir. Eso lo va, una vez terminado el campeonato, ahí se sientan a hablar sobre el tema. Sí, señor, así mismo es, así es. El caso de la deuda del Dinamo, contanos, ¿no pagó por Fernández todavía? Sí, señor, hemos recibido finalmente el primer pago de estos fondos tan esperados ahora a comienzos de esta semana. Y yo, como había dicho en una oportunidad, voy a dar los detalles y en este momento los doy. El total de la transferencia era de 3.300.000 euros, de los cuales 500.000 euros correspondían a la prima y el salario de los primeros 6 meses del jugador. Otros 500.000 euros corresponden a el salario del jugador por el año 2023. Estos fondos fueron solicitados transferir a nuestro club por razones obvias, ¿verdad? El jugador tiene arraigo acá en Paraguay, tiene su familia en Paraguay, etcétera, etcétera, entonces él lo quiere disponer acá, en Paraguay. Nosotros somos un vehículo en ese sentido. El saldo de esos 3.300.000 euros, que son 2.300.000 euros, está comprometido a 2 intermediarios diferentes que participaron en esta operación, al scouting y también a tasas e impuestos pagados a APS, a Secretaría Nacional de Deporte, y creo que hay alguna tasa más que no recuerdo. El final de esa operación termina quedando al Club Guaraní alrededor de 1.350.000 euros. De todo eso, entonces, es lo que nosotros vamos a disponer en este momento. ¿Y cuánto dinero recibieron ahora? Ahora recibimos 2.800.000 euros que debíamos de haber recibido hace 4 meses, que corresponde al primer pago. Los otros pagos de los 500.000 euros que había hablado corresponden a, se van a efectuar en enero y en junio del año que viene, que de vuelta, repito, se refieren a los salarios de todo el año 2023 del jugador. A ver si se entiende bien, quiere decir que en junio habrá pagado todo el Dinamo. Efectivamente, así es. En este momento pagó 2.800.000, en enero tiene que pagar 250.000 y en junio 250.000. Pero ese dinero corresponde exclusivamente al jugador. Se refiere al salario del jugador. ¿Quiere decir que libre le queda a Guaraní 1.300.000? 1.350.000 aproximadamente. 1.350.000. Bueno, que Emilio, eso con relación a Guaraní, y está diciendo, perdón Fabián. No, aprovechar al presidente y consultarle, porque charlábamos hace poco con Jorge Morel y hablaba de su futuro que aún no está resuelto y que si Estudiantes quiere seguir contando con él, tiene que ser compra definitiva. ¿Hubo algún contacto ya, alguna oferta que haya hecho el equipo argentino? Digo, si es que es así, si quiere contar con Morel, o hasta aquí nada, presidente.
Hubo contacto, pero así muy somero, muy fugaces. No, todavía no hemos tenido oportunidad de negociar al respecto. Así que no puedo tampoco adelantar nada serio al respecto. No hay nada concreto de ninguna manera. Si es que el club argentino está dispuesto a contar de vuelta con el jugador, efectivamente tendrá que optar por la compra directa. ¿Compra directa? ¿Tiene precio? Yo no recuerdo honestamente, Arturo, pero está, creo que francamente no recuerdo, está alrededor de los $1 millón. Creo. $1 millón. El tema de tu designación, que entran en enero, sus funciones con miembro del Comité Ejecutivo APF, Emilio. Sí, con respecto a eso tengo que decir que sí, efectivamente es un privilegio, ¿verdad? Realmente, y es un compromiso también, pero verdaderamente, así como dije en otros medios, ¿verdad? Es algo absolutamente merecido para el club guaraní, no de ninguna manera a mi persona, ¿verdad? El club guaraní siempre, como club fundador de la Liga Paraguaya de Fútbol en su momento, y de APF, siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que estar en la cúpula de la entidad matriz de nuestro fútbol, y en ese sentido yo tengo que también agradecer al presidente Harrison, ¿verdad? Que de hecho creo que hizo justicia al respecto, y yo espero poder cumplir con mi país y con el fútbol paraguayo lo que se espera, ¿verdad? de este cargo, y voy a poner todo mi empeño y mi leal saber y entender para poder por lo menos dar un grano de arena, digamos, colaborar con esto para que podamos de vuelta, así como dijo ayer Robert, dar de vuelta una satisfacción a nuestro pueblo, que podamos tener una clasificación a Copa Mundial en la siguiente Copa. Emilio, muchísimas gracias por tu tiempo, y para cerrar con Emilio, presidente de Guaraní, hablado de un proyecto de la parte edilicia de Guaraní, Emilio, ¿te acordás? Sí, señor, estamos avanzando en eso. Tenemos ya conversaciones con algunos economistas que ya están haciendo, desde luego está avanzando eso. Vamos a hacer un estudio de factibilidad económico, financiero, etcétera. Estamos avanzando con eso. Yo creo que en un par de meses vamos a tener algo bien concreto y vamos a dar a publicidad probablemente. Muchísimas gracias por este tiempo, Emilio, muy amable como siempre. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Emilio Dae, presidente de Guaraní. La liquidación más grande del país está de regreso, Liquiban. Hasta mañana vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Además, comprando productos de la marca Electrolux, participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y de motos Kenton. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Kiko, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Pasa por Copetrol, participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Decía Robert Harrison que es candidato al departamento de fútbol, igual que Zaputovich. Miguel Figueredo. Para el departamento de selecciones. Sí, claro. ¿Cómo te va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un placer saludarte a vos, a todos los compañeros, a la audiencia. Gracias. Doctor Miguel Figueredo, como vicepresidente de la APF comienzan sus funciones en enero del próximo año, pero vamos a hablar puntualmente del tema selección paraguaya, con el déficit, con lo que quedó, con la pena, con la angustia y con el fracaso de no estar en la próxima Copa del Mundo. ¿Vas a estar involucrado en esta etapa nueva en la selección, Miguel? Mira, todavía no se habló de eso, Arturo. Nosotros entramos en funciones, como bien dijiste, el 1 de enero, y seguramente en diciembre estaríamos hablando de qué funciones tendrá cada uno de los vicepresidentes y también los miembros de la APF, pero sin duda todo el entorno de la APF, la deuda mayor pendiente es esa clasificación al Mundial,
bueno, todo el esfuerzo va a estar orientado en eso y por supuesto que cada uno de los que puedan sumar va a ser bienvenido, porque ese es el gran objetivo final y general de la APF. Dijo Harrison que va a hablar con vos. ¿Te gusta entrar en esa función, tema selección paraguaya, doctor? Sí, es algo que a mí particularmente me gusta. Tengo muy buenas relaciones con los jugadores, sobre todo. Y bueno, si podemos sumar y es válido, conste que hoy por hoy yo también veo muy buenos dirigentes que están haciendo muy buena función en sus clubes y que pueden sumar también, así que no estoy cerrado solamente a ocuparme de eso. Hay demasiada gente que puede ocuparse también y que lo va a hacer muy bien seguro, pero todo suma y como dije ayer, necesitamos cambiar un poquito el chip de lo que ya pasó, ponernos un nuevo objetivo y apoyarnos entre todos, porque finalmente en Paraguay somos poquitos y necesitamos apoyarnos y que todos los jugadores, el cuerpo técnico, dirigentes, hinchas, los medios de comunicación hagan su parte, pongan en positivo y que podamos apoyarnos entre todos, y yo creo que así juntos vamos a estar mucho más cerca de lograr ese objetivo que finalmente todos queremos. Pero te reitero, más involucrado vos en el tema fútbol selección paraguaya en tu carácter de ser uno vicepresidente de la APF, si te proponen, doctor Figueredo. Si me proponen, sí, pero estoy para apoyar en lo que haga falta. Creo que tengo posibilidad o capacidad de apoyar también en la parte administrativa, tengo posibilidad de apoyar en lo que se me asigne y sea más útil. ¿Cuál idea te gusta más, la selección? Sí, la selección es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho tener cercanía con la gente, hablar, ver de las necesidades que puedan tener, sumar apoyo o necesidades que puedan tener y tratar de ayudar a la selección. Eso me gusta mucho. Bueno, y los amistosos, de las eliminatorias podrían jugarse en marzo o en junio, próximo año. Así mismo. Es un tema pendiente todavía de definición. Creo que los 10 clubes de Sudamérica pidieron arrancar ya en marzo y está pendiente eso de la aprobación o no de FIFA. Para estos amistosos tampoco se puede anticipar nada con relación a la cantidad de jugadores que van a estar ante Perú y Colombia. Es fecha FIFA, como que hay dudas, ¿no? Sí, así mismo, es fecha FIFA, pero como Paraguay no está en el Mundial, creo que no se pidió o por nota que pueda ser considerado como fecha FIFA para que los clubes del exterior puedan ceder los jugadores. Y está también eso pendiente de que pueda contestar la FIFA. ¿Sol de América? Y mal, estamos bastante comprometidos, no veo bien el equipo, esperemos que termine este torneo y seguramente reorganizarse. Yo respeto mucho a la gente que está hoy en la institución y son los que toman las decisiones, porque no hay cosa peor que vos tener que tomar decisiones, estar al frente y que desde afuera, gente que no está todo el día, empiece a darte consejos. Entonces yo soy muy prudente en no intervenir, en no inmiscuirme, por decirlo así, solamente y excepto cuando me llaman y me piden algún consejo, doy mi parecer, pero hasta ahí. Las decisiones las tiene finalmente la directiva actual. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Figueredo. Gracias por tu tiempo, doctor. Gracias a ustedes, abrazo grande. Gracias. Igual, doctor Miguel Figueredo, vicepresidente APF. Atención Villaliza, desde La Platampeña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Bonpoleski número 45. Estamos sobre Avenida Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Platampeña es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Saludos al doctor Valentino Barrio en sintonía.
Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, Uriplata, Empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. 139. Azul y Fútbol Álamos, porque Cisvino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 481 puntos en todo el país. O haz tus compras llamando al 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunícate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Doctor Álvaro Arias, que me estaba contando lo de Tron a favor y en contra. El tema de Tron fue acá, no fue en Urbana Gustavito. Ambos los... ¿Qué es lo que yo dije Tron en Urbana? Por la encuesta. Ya probaste suerte hoy, ingresa a Slots del Sol Online. Los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos buenos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Decíamos, Dani Cáceres, que el tema de Bilardo, ¿cuál era el que no terminó de contar, Dani? Que vos le interrumpiste, yo le interrumpí, Dinio. Iba a dar detalles del día de... No tiene alcohol, señorita, tiene Gatorade. Sí, porque estábamos preparando la mesita. Había sido que estaba involucrado Dani. Sí. Yo no sabía eso. Fueron a hacer el calentamiento los jugadores, como yo estaba todavía con el Estudiante de La Plata. Estudiante. ¿Vos no jugaste ese partido? River, no jugué. Estaba en el banco de suplente, pero... ¿Lastimado estaba? Lastimado todavía. Pero por lo visto, el Narigón quería que yo esté con él ahí. Por el tema ese de armar porque él quería una mesita que tenga mantel blanco y que esté la champañera con las copas. Era un preparativo, como Pocho iba a estar, entonces... ¿Pocho quién es? Y Pocho es el utilero. ¿Y para qué quería hacer eso Bilardo? Y porque en esa semana recrudeció mucho la rivalidad que hay entre Menotti y Bilardo en Argentina. Hasta ahora. Claro. Entonces el famoso fútbol champán. De Menotti. Menotti dice que a la cancha... A la ofensiva. Hay que ir a ver un espectáculo de fútbol con mucho más ofensivo, champán y mucho más vistoso, muchos lujos, en fin, alegre. Entonces, y Bilardo es la contracara, que es el juego fuerte, defensivamente impecable, con cierta maña, fuerte, utilizar todos los recursos, a veces lícitos y a veces no tanto, en la consecución del objetivo. Entonces esa rivalidad siempre hubo, y esa semana Menotti había salido a hablar de que el fútbol champán, que pegamos, y entonces Bilardo dijo, voy a hacer esto, y le dijo a Pocho, y ahí cuando yo estaba en el banco, que los jugadores fueron a calentar, yo estaba equipado con mi ropa, como ven en la foto siempre, y nos quedamos con Pocho en el vestuario. ¿Qué pasó? Ya teníamos todo, Pocho ya trajo el mantelito, estaba el la utilero, mesita, sí, el utilero, mesita, mantel, copas y champañera con hielo y la botella de champán adentro. Y bueno, ya está Pocho ahorita. Y después le digo, Pocho, tenemos que abrir esta botella porque el viejo no va a poder abrir allá en la cancha. Aparte, pues siempre es un inconveniente abrir una botella de champán. Entonces nosotros descorchamos el champán en el vestuario. Y le volvimos a poner la tapita, pero ya suavecita, para que el viejo pueda sacar y servirse el champán. Bilardo. El viejo Bilardo, claro. Entonces pusimos la tapita y bueno, listo, Pocho. Y después le digo, Pocho, anda a preguntarle al doctor, le digo, este alcohol tenemos que derramar, porque justo había salido la ley de que ya no se podía fumar en la cancha, en el banco de suplentes, por el tema ese de bebidas alcohólicas tampoco. Y tenemos que preguntarle qué vamos a hacer. Y ahí se fue Pocho a preguntarle corriendo y volvió corriendo y me dijo, tenés razón, quiere que derramemos todo. Derramamos en el water
derramamos todo y le cargamos el Gatorade y el del color parecido al champán, el de guaraná. Entonces le llenamos. ¿Esa fue tu idea? Y claro, porque le íbamos a poner agua, porque y le digo, no, ponerle el Gatorade y ponerle el de guaraná, y que es el mismo color. Y entonces empezamos a cargar una cosa y pusimos ahí, le pusimos la tapita ahorrar. Por eso cuando viene Bilardo, cuando el fiscal se va, interviene, porque había una fiscal argentina, justamente por el delito flagrante de consumir bebida alcohólica en espectáculo público, que estaba prohibido. Cuando le dice que ¿por qué me va a llevar detenido? Le dice a Bilardo, se escucha en el audio, y le dice porque tiene bebida alcohólica en un espectáculo público, está prohibido. No tiene alcohol, señorita, le dice, tiene Gatorade, porque estaba rellenado ya. Y ella prueba. Y claro, no, llevaron como prueba llevaron, entonces hizo todo el circo mediático seguramente también en ese momento, ¿verdad? Pero fue genial el tema que justo nos acordamos nosotros que había que derramar eso de ahí, ¿verdad? Porque menos mal. Sino que el lío se armaba. ¿Eso de bebidas alcohólicas? No, señorita, yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. ¿Quién es que le dice señorita? La fiscal. No, a la fiscal le responde alguien. Y él es Bilardo. Bilardo, la voz de Bilardo. 50 años de fútbol, 50 años de cancha. Tiene Gatorade. Yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Genial. Pero eso tuvo una gran repercusión, ¿eh? Sí. Y esa vez jugamos. Perdimos después del partido, porque lo que quería era robar la atención, que los jugadores estén más... Baldassi sonriendo, Baldassi fue el árbitro de ese partido. Él estaba, y va sonriendo hacia el banco cuando ve semejante show armado frente al banco de estudiantes. La comitiva fiscal ahí estaban, entre muchos estaban también. Nosotros ahí atrás en el banco estaba Javier Lu, me acuerdo, al lado mío. Y estaba trajeado Bilardo. Nos reíamos, sí, él siempre estaba trajeado. ¿Y vos quién está a su lado? ¿Quién es? Leme, su asistente. Está Pablo da Silva. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, Arturo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa en 12, Pablo? Acá te saluda Dani Cáceres, Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Dani. ¿Qué tal, mi rey? Hola, ¿Cómo Dani, estás? Un placer estar en comunicación contigo después de tanto tiempo. Igualmente, sí. Es el cariño de siempre, hermano. Integra la mesa de fútbol a lo grande. Perfecto. Ahora Dani Cáceres, Pablo. Un gran esfuerzo llevaron, Arturo. Gente de fútbol, gente frontal, gente que ganó muchas cosas y sobre todo las cosas el respeto de todos los colegas, porque la verdad que tuvo una carrera intachable durante su periodo de jugador y bueno, como persona sabemos lo que es. Y estamos hablando y recordándonos lo que pasó con Bilardo, cuando comentaban arriba el famoso champán, que pensaron que era bebida con alcohol y no fue, pero son anécdotas. Pablo, 12 de octubre, ¿le debe a los muchachos? ¿No le paga? ¿Descendido? ¿Vos qué haces? No, bueno, ya viste, la situación ya es la que es, Arturo. Obviamente se está tratando de buscar solución, se está tratando de terminar decorosamente estos dos partidos. Y claro, nosotros poniendo el pecho como debe de ser. Y nada, tratando de solución, Arturo. No es fácil la situación porque ya ha descendido, jugar dos partidos, la deuda que ustedes saben. Entonces, esto es... Hay que ser también, yo como siempre digo, hay que ser agradecido porque el club nos trajo, el club nos dio la posibilidad de jugar y bueno, esta situación hay que buscar una solución buena para todas las partes. Pero dentro de esa solución, Pablo, Fabián te saluda, ¿hay diálogo con el presidente? ¿Hay alguna promesa? ¿Les reconoce el presidente que no está bien la cosa como para que se cumpla próximamente? ¿Cuál es la realidad en cuanto a la situación de lo que pueden charlar con el presidente si es que hay diálogo? Bueno, ¿qué tal, Fabián? Sí, no, el presidente siempre dio la cara, habló con nosotros, nos comentó que estaba complicada la situación y que, como siempre pasó en este club siempre cumplió, seguramente que tiene algunas deudas pendientes, ¿verdad? Y yo estoy confiado de que se va a subsanar ese tema, o sea que ya ahora, que ya la situación es la que es, pues se busca más solución que otra cosa, porque ¿qué podemos hablar? Podemos decir que tuvimos una mala temporada, que yo creo que todos somos culpables. Yo siempre digo, acá no puede decir entrenador, cuerpo técnico, dirigente, todos somos culpables. Todos estamos en la misma bolsa porque todos tiramos para el mismo lado y lastimosamente tuvimos una temporada mala.
Recuerdo, Pablo, decías acá en Fútbol a lo Grande hace algunas fechas atrás, todavía le quedaba al campeonato tiempo y la posibilidad de que ustedes sigan peleando por la permanencia, de que recomendaste o aconsejaste de no entrar en aquello del reclamo de la demanda porque todavía quedaba tiempo de campeonato y que era mejor no armar tanto lío por el bien incluso del ambiente en el plantel. ¿Algún compañero tuyo ya se manifiesta diferente ahora que para ustedes lastimosamente ya no hay nada que pelear en estas últimas 2 fechas? ¿Gente que quiere empezar a accionar de otra manera o cómo estás viendo a tus compañeros? No, bueno, yo creo de que todos estamos en la misma sintonía, en el sentido de que buscamos una solución buena para el club, una solución buena para nosotros jugadores, también para el cuerpo técnico. También hay que ser realistas, o sea, que son 2 fechas que al estar descendido pues hay algunos que querrán jugar, otros que no, pero tenemos que tener una vergüenza deportiva y mostrar de que sí tenemos por lo menos terminar decorosamente el año. No creo que nadie se pueda accionar ahora porque hay 2 fechas todavía y se definen muchas cosas. Si bien nosotros ya sabemos nuestro destino, hay otro que cupo de Sudamericana, el cupo del descenso. Entonces tenemos que ser profesionales y lavarnos la cara, por más de que ya no nos sirva. Los últimos partidos, Paulo, ¿ya no estás disponible para el técnico? ¿Eso lo charlaste con Héctor Marecos? ¿Pasó algo allí? ¿Por dónde viene tu ausencia? Bueno, ese tema también voy a aclarar. Yo no tengo ningún problema con el profesor Marecos, aunque tengo una muy buena relación. Se dijeron muchas cosas. Yo, después del partido de Libertad, que no jugué, y después de Guaireña, pasaron otras situaciones que quedó entre él y yo le dije que no estaba disponible, o sea, que prefería que serle sincero a que me ponga a jugar y no esté en condiciones. Entonces, él me dijo que no compartía mi pensamiento, que es normal porque es el entrenador, pero yo le dije, yo le puedo servir más afuera que adentro, porque es que sirve que me ponga a jugar y yo esté en un 30%. Y ya estando al 100%, a veces no me daba, imagínate que un 30%, un 40%, con la soga al cuello cuando eso. Entonces, yo quiero aclarar que no tengo ningún problema con Héctor, al contrario, como te vuelvo a repetir otra vez, tengo una buena relación y nada, él tenía que tomar la decisión de parar los mejores jugadores y yo creo que el tiempo le dio la razón, porque con Libertad se hizo un gran partido, no se pudo ganar, con Guaireña del minuto creo que 12 nos quedamos con ellos con 10 y no pudimos hacer un gol y el plantel se vio bien, se vio fresco y bueno, después vino lo de Tacuarí, que fue una debacle. Después le ganaba a Meliano todavía con esperanza, pero yo creo que no hay que buscar problemas. Yo no tengo ningún problema con eso, al contrario. Se lo manifesté a él, le dije, cambió muchas cosas que él llegó, los resultados no se daban, pero se veía que se podía y al final no se pudo. No es culpa ni de él, ni de, te digo, es culpa de todo. ¿Y para el año que viene querés seguir jugando, Paulo? Y yo tengo ganas todavía, pero soy realista, que es difícil, quiero disfrutar. Yo no digo que no disfruté, para mí esto es disfrutar también, el hecho de irme a entrenar, por más que el entrenador capaz que quiera ponerme un partido y yo ya le di mi situación, le dije que ya no, quiero seguir jugando por lo menos 6 meses más y después retirarme de Atlántida, o 6 o un año, no sé lo que me dé el físico. Yo estoy haciendo un trabajo especial, bueno, para no descuidarme y a ver si puedo seguir jugando, tratar de dejar un legado más como persona, como jugador. La parte de jugador para mí está muerto en el sentido de que mis mejores armas ya di, pero sí puedo seguir ayudando. El equipo que me quiera contratar obviamente sabe que yo termino el contrato con el 12 y que voy a estudiar, porque si hay oferta estudiaré y si no, pensaré lo que voy a hacer. Con Atlántida, que te vio nacer Atlántida. Un saludo, Pablo, gracias por tu tiempo y éxitos en tus gestiones. Igualmente, Arturo, un abrazo para todos. Gracias, Pablo García. Un golazo de Flow. Ahora con Flow puedes tener la app de Tigo Sport, vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Ganale la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etirol. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar ofrece a sus socios el crédito vehículos a 0 kilómetro con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresá a la página web o seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando.
¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantás en la suavidad y calidad de un somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Hoy entró Dani Cáceres con nosotros, Juan Daniel o Dani Cáceres en la mesa de fútbol de Lo Grande, estará en el extra, más bien por la presentación en sociedad de fútbol de Rueta con Fabián y con el niño. Tenemos Víctor Villar de Encarnación para el partido de esta noche. Llegó a recuperar la Zeta-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Zeta-Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Queremos hablar con Dani Cáceres sobre el tema temperamento, o si quieren hablar con Dani, háganlo. 618-4000 700, 618-4700. ¿Vos eres un jugador de carácter? Sí. Yo creo que ¿te distinguió eso a vos? Yo creo que eso era el rasgo más predominante de mi fútbol, porque yo me considero un jugador malo. No, malo no. Malo es muy fuerte, muy grosero. Un jugador malo no. Si no va a jugar en primera división tanto tiempo. Ni va a tener Estudiantes de La Plata, ni va a ser capitán. No vaya a ser modesto. Y selección. Eso es una modestia. Ya comenzamos mal, pues. Si él dice eso, es una falsa modestia. Además le gastó 2 días en primera y no iba... Porque vos sabés tu condición. Bueno, listo, ya voy. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada, alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. Hola, comandante. Sí. ¿Puedo saludar a Dani un ratito? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dani, una pregunta. Sí, dale. Paro pegó al travesaño. Estamos todos locos. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga visión móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vpay.com.py. Visión banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente y además ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. No, lo que quiso decir Dani Cáceres, dice Dani Maciel, malo no, el temperamental, su carácter. Después están los jugadores más técnicos y demás cosas. Pero lo que le caracterizó a Dani Cáceres es eso. Comparado con el Pulpito Duarte, con Carlos Gamboa. El hermano Dani Maciel tiene una foto con vos, dice. Dani Maciel, tu hermano, su hermano mayor contigo. Y te digo, por algo fue capitán en... Si fuiste capitán de Estudiantes, casi todo el equipo donde estuvo. Por algo. Es tan fuerte. Y cuando vos estabas en Estudiantes, venía perseguido todo lo que ganó. Con Bilardo. Hay mucha historia en Estudiantes de La Plata. Además hay mucho arraigo ahí. Arraigo, claro. Sí. Hola. Sí. Hola, ¿conmigo? Sí, con vos. Luis, de Ciudad Este te saluda. Hola, Luis. ¿Cómo estás, Arturo? Bien. Quería saludarle a Dani y desearle la mayor de los éxitos ahí en fútbol a Lo Grande. Gracias, Luis, carajo. Cummins te brinda soluciones integral de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene.
Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Todo quieres, hoy va a estar en el tema del censo. Esta siesta en voz alta, hablamos con Iván Ojeda. El censo, en voz alta, a continuación de Fútbol a lo Grande. Gran lotamiento de la lotadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la calle de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, de cuotas desde 400.000 guaraníes, sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Dani, se Cáceres jugó en Flamengo con Romerito, no. Con Romario. Romario sí. ¿Sabes por qué Romario no jugó la selección del Mundial de Francia? ¿Por qué era? ¿Vos sabés? Y tengo más o menos alguna indisciplina. Romario, no, nada que ver. Romario venía reintegrándose muy bien. Sí. Y se hizo nuevamente goleador. Sí. Esta es una historia fantástica. Cómo un aspecto comercial puede derivar en que no juegue en Brasil. Para reír al entrenador. Sí, pero ¿por qué no jugó Romario? ¿Qué pasó con Romario? Él no estuvo en el Mundial de Francia. No. ¿Por qué? Él estaba para jugar. Cuestión nacional era la convocatoria de Romario para... Brillante. ¿Y qué pasó con Romario? Sí. ¿Vos sabés la historia? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. Y esto es una enseñanza de vida en la cual tenemos que entender de una vez por todas. Y pasó en Brasil. Romario, por un aspecto comercial, no estuvo. Después creo que fue contra, en buen sentido, la palabra del régimen. Después se metió en la política. ¿Sabes por qué? Ella entró ahí. Sí. Y cuando hizo lo que hizo, parece que fue ya su comienzo de su etapa. Sí. Entonces dijeron, no, pero no, era una cuestión política. Contaba. Que ¿por qué no le convocaron a Romario? Vos dijiste. Pero, ¿cómo que vos me vas a hacer? Ella habló como capitán. Ya va a tener problemas. No. Para la previa Blaster Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Pancho Su Pizza juega con todo. Dice Daniel Villagra, comandante, preguntarle a Daniel de jugar Cerro, jugar Olimpia, jugaste en los dos. En los dos. Cerro y Guaraní, una gran etapa. Sí, señor. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno Ramiro Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno Ramiro Más en su obra. Unido, capitán de mi ciclón querido, Dani Cáceres, bienvenido al profe y abrazo a todos. Ronald de la Tribu en Ciudad del Este. Qué bueno. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Sí, Ronaldo sí, Oscar Ullón. Ronaldo sí. La marca de la pipa. La marca. Que por eso supuestamente jugó la final, sí, porque... lastimado. Sí. Pero el tema de... ¿Vos sabés la historia? ¿Verdad? No. Voy a poner X. Gaseosa X. Firma con... Se entera la competencia que la otra gaseosa va a cerrar con la selección brasileña. A cierra con... Brasil. La Confederación Sudamericana. La Confederación Brasileña. Sí, señor. Cierra. Cuando se entera la competencia de que su selección, que su brasileña, va a cerrar con A, ¿qué hace B de gaseosa? Le llama a Romario. Le chumosean, le dice, ya está. Vamos a llamarle y vamos a firmar con Romario, que en el momento resurgía en Brasil, era el ídolo. Sí. Le dicen a Romario, vení, firma esto. ¿Cuánto hay? Romario firma. Con B. Pero ocurre que la selección brasileña ya había cerrado trato con la A. ¿Qué pasa si hace un gol Romario? ¿Va a ser el ídolo del B? Claro. Competencia a la gaseosa. Va a saltar y la marca. entonces le dijeron lastimosamente no. Y hasta insinuaron que hubo de mal gusto. ¿Por qué va a hacer una nosotros si nosotros recibimos la plata de una gaseosa? Claro. Y vos vas a ser convocado siendo la competencia? No va a poder ser. Por eso Romario no jugó el Mundial de Francia.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Yo no sé si le vamos a poner de moto el capitán a él. Y recién como se Porque manifestó. tremendo el encuentro entre el comandante y el capitán, abrazo grande, dice Dani Cáceres, Ángel Barriento. El comité ejecutivo va a estudiar si va a ser su moto o no. Sí, Antártica la misma, ahora es sponsor oficial de la selección brasileña. No. Hoy tenemos porcentaje. El domingo hay fútbol. No, pero el domingo hay fecha. El domingo hay fecha. ¿Y porcentaje cuándo se hace? ¿Mañana? Mañana. Mañana, no el domingo. Mañana. ¿Mañana? Sí, claro, porque el domingo arranca la fecha. ¿Ya va a estar Víctor Villar? Sí, ya va a estar Víctor. Y justo le preguntaba a Juan Daniel Cáceres en cuánto equipo fue capitán. Y en todo prácticamente. Pregunta Oscar Acosta, vos después te voy a aplicar la historia del porcentaje, Oscar, mañana va. Él no participa todavía del porcentaje. Arranca el 2023. Domingo 23. Sí, ¿qué decía, perdón? ¿En cuánto equipo capitán? Sí, fui capitán en todos prácticamente. ¿En todos? Sí. En Flamengo no, porque jugué poco, pero hasta en Olimpia una vuelta Denis se lesiona. Denis Caniza. Y le da a Darío Caballero el brazalete. Estábamos jugando en línea de 3. Y Darío me da otra vez a mí el brazalete y me pongo yo y terminé el partido jugando ahí. Pero Daniel Cáceres fue capitán en Olimpia. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones, servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados en choriqueso Chorti, que tus encuentros son completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Banco es un banco que no para que vos no pares, por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde podés acceder a todos nuestros servicios. Te esperamos en Eusebio y Bartolomé Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. 13:35. La Agrícola Sare Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Yupushupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En MC Mobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Después tenemos que hablar por el tema de los centrales para más, nos vamos sobre todo en el tema de Dani Cáceres con la función de los centrales. ¿Por qué Pulpito Duarte es lo que es? ¿Y qué se entiende por tiempista? Que va bien al cruce, que se anticipa, pero con un detalle. Está siendo brusco. Está levantando mucho el brazo Pulpito. Sí. No, cosa que en principio no se veía en el... Brillante, Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros de la red Infonet en todo el país, sin la necesidad de tener una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF en las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ahí, no digas todo todavía, Dani. No, tranquilo, Dani Cáceres. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filets y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país.
Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillones de electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes como @GigaPY. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Tenemos para cerrar, Gustavito, ¿qué estás diciendo vos? La conferencia ayer, tema selección eliminatoria, Gustavito. Harrison, estuvo Víctor y ya la estuvo ahí, ¿eh? ¿Y a qué hora es? En breve. En Paraguay, Pereles, el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Ñembuce de esta encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pereles, el centro de neumático. En Farmacia Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al C277000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. En Tupí vas a encontrar el showroom más variado del país. Sobre Goyanes, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes llamar al call center 569-9000. Y no te olvides que todas tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer Paraguay es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors ICA. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors ICA. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamor a persona especial, escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com, regalamor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994493456021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Creo que debutó en Manchester United, fue. Pero poco jugó. Poco jugó. Sí. Piqué. Con Ferguson todavía. Sí, con Ferguson. Piqué que se retira del fútbol. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalos. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso, no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. ¿Cómo se llama el grupo? Circo Vinilo. Está en Encarnación. Si acá mandó la foto. Ahí está ensayando Gustavito. Así mismo es Gustavito. Así mismo. ¿Ya viste la colección de Titos Shell? Cargando 150.000 de Shell V-Power, más 50.000 guaraníes podés llevarte el exclusivo Ferrari F1, la batería Bluetooth para manejar tu autito desde el celular. Además, todas tus cargas por cualquier monto participan por uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell, coleccionalos todos. ¿Sabes quién envía mensaje, Jorge? Dani Flecha. Desde Caguazú, saludo al gran jugador y mejor persona, Juan Daniel Cáceres, de parte de un amigo, Dani Flecha. Saludos, jefe, un abrazo grande. Dani Flecha. Se cacó ahí en un hueco. Crecimos juntos nosotros con Dani Flecha ahí por Lambaré. Capitán Lambaré. Villa Lisa, en realidad. Villa Lisa. Hay un curso ahí para los colegas allí. Saludos para Dani. Asismed te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria. En alianza con Incare podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000 o seguinos en redes sociales como @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Remington. Podés ganar un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO.
Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba Hidrolagno, que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Con CNT los sueños se cumplen, explotaron el grandioso y el poderoso, el Tesla Model 3, 1.800 millones, un departamento, y el Subaru STI ya tienen dueño. Pedí CNT, Sheporemoy. A la vuelta de Dani Maciel será. Faltan Infanto y Cesarito. La puta, o sea, los celos de hombre muy feo, no, conferencia de prensa estuvo Víctor Villalba, APF Robert Harrison. Sea que sincero al doctor, mi hijo. ¿Cómo? Sea que sincero al doctor, mi hijo. La garganta. Contarle bien, decirle, fumo como tren a vapor y chupo como esponja, decirle. Ahí el doctor va a saber qué va a hacer de tu garganta. Pero, señora... Si te va a abrir más para chupar o señora, cómo seguiste bien tu tratamiento. Señora, no me podés decir esta mañana eso que me dijiste, porque yo no fumo. Está bien, hay cuama, entendé, ma. Está bien. Por eso, señora, Robert Carlos. Muy contento de poder estar aquí con los vicepresidentes electos, recientemente electos, que ocuparán sus cargos a partir del 1 de enero del 2023. Javier Díaz de Vivar, Miguel Figueredo, Óscar Zaputovich y nuestro secretario general Luis Canonikov. Nos encontramos a disposición de ustedes para todas las preguntas pertinentes y agradecido por la espera también. Fue una asamblea eleccionaria, entonces eso se debe a que hubieron también en la B hubo contrincantes y se tuvieron que contar todos los votos, al igual que la primera, la intermedia, la C y la UFI, así es que estamos a disposición de todos ustedes. Presidente, por un lado, ¿qué significado tuvo para usted el apoyo que inclusive ha sido público en todo este tiempo recibido por, me atrevería a decir, inclusive la totalidad de los clubes de nuestro fútbol? Y por otro lado, evidentemente es una nueva gestión y quizá el foco principal lo ponemos sobre la Copa del Mundo, la selección, más allá de que esto es una tarea extensa. ¿Qué ilusiones respecto a eso? ¿Cambian las eliminatorias en cuanto a la cantidad de equipos que pueden ir a la Copa del Mundo? Y quisiera agregar sobre los vicepresidentes, si tienen algún tipo de definición en cuanto a tareas, quién se encargará la divisional. Es un trabajo en equipo, pero normalmente alguien se acerca un poquito más a la selección y se distribuyen de esa manera. Sí, realmente este apoyo recibido de parte de la dirigencia del fútbol paraguayo en su totalidad hace renovar las energías como para emprender estos 4 años que nos toca dirigir la asociación. Sabemos perfectamente que para nosotros, más allá de todas las tareas que hemos hecho, sobre todo en la parte de organización, de infraestructura, de apoyo a los clubes, en la parte de los derechos, las mejoras en la parte económica, no hemos alcanzado el nivel para poder acceder a la Copa del Mundo. Eso entendemos que es algo que nos duele, nos lastima. A inicios del Mundial no estar ahí es un sacrificio que no tuvo los mejores éxitos. Entonces, la tarea principal y enfocada a lo que sería la próxima Copa del Mundo, vamos a enfocarnos. Todavía no hemos hablado porque este es un mandato que comienza recién en enero, entonces todavía no hemos hablado con los vicepresidentes y con los miembros del Consejo que actuarán a partir de esa fecha para hacer los nombramientos que se deban hacer. El Consejo Ejecutivo continuará hasta diciembre del 2022. Y los ejes, como comenté en la Asamblea, los ejes fundamentales es llegar al Mundial, trabajando, esforzándonos el doble. La transparencia, que es algo que llevamos nosotros desde que comenzamos a estar aquí en la asociación, y en los proyectos de las inferiores que próximamente serán presentados. Ya hemos hecho la sociabilización de ese proyecto con los presidentes de la primera división, con los encargados de cada uno de los clubes,
también con la FIFA. Próximamente tendremos una reunión con la Conmebol. Y también eso va a ser una sociabilización con todos ustedes para que conozcan el alcance de ese proyecto de informativas que incluyen la construcción de 12 canchas de pasto sintético para cada uno de los clubes, o sea, uno por cada club, perdón. Es un proyecto muy ambicioso que no solamente se ciñe a lo que significa la infraestructura en sí, sino que también el acompañamiento a los profesionales, algunas medidas restrictivas también en el uso del dinero, para lo que significa el acompañamiento a las inferiores de cada uno de los clubes. Los montos designados de la televisión van a tener algunos requisitos para poder recibir y muchos otros detalles que estaríamos sociabilizando en los próximos días ya con todos ustedes y también con los demás clubes. ¿Qué aportarán a la APF hombres de fútbol como Miguel Figueiredo, Oscar Zaputovich? Teniendo esta plana dirigencial se va a hacer más fácil el trabajo. De hecho, también el vicepresidente Carlos Sosa Jovellanos ha desempeñado una gran labor y lo seguirá cumpliendo a través de la asesoría al Consejo Ejecutivo. Y por supuesto que acá tenemos unos grandes dirigentes como vicepresidentes de la asociación que estarían trabajando en todos los órdenes. Debemos entender que el Consejo Ejecutivo es un colegiado donde cada uno de los miembros del Consejo van a tener alguna actividad que realizar y eso seguramente estaríamos reuniéndonos para poder determinar las tareas que estaríamos llevando cada uno y por supuesto estaríamos comunicando todas esas cuestiones. Pero es un lujo tenerle a Miguel, a Javier, a Oscar y a todos los miembros del Consejo que han sido electos el día de hoy. Además de no ir al Mundial, que todos sabemos lo que significó, más todavía para ustedes, ¿qué por ahí faltó en su gestión para poder tener esa nota sobresaliente? Y lo otro, hablaba de los requisitos que van a tener los clubes para poder acceder al dinero de la televisión. ¿Puede ahondar un poco en detalle sobre eso, presidente? Y siempre cuando nos alcanza un objetivo faltan cosas. Es difícil enumerarte las cosas que han faltado porque hemos cometido errores posiblemente también en muchos aspectos, ¿verdad? Una persona que toma decisiones permanentemente también tiene un rango de equivocación. Entonces, yo creo que trabajando en equipo, trabajando con todos los clubes, hará que ese error se minimice y podamos acceder finalmente a lo que queremos todos, que es llegar al Mundial. Con relación a la segunda pregunta, hay muchos requisitos que van a tener, sobre todo en los montos, en la cantidad de profesionales que van a tener en cada categoría. Es un proyecto muy ambicioso que no me gustaría adelantar en una conferencia como esta, sino que me gustaría más bien hacer una conferencia donde interactuemos y también ustedes den su punto de vista a este gran proyecto que se viene realizando, donde nació de una necesidad imperiosa del fútbol paraguayo, de invertir en las inferiores, y Javier Valdecanto, el preparador físico de la selección mayor, está como encargado de este proyecto. Y es importante también comentar que este proyecto que lleva adelante Javier es sin ningún requerimiento económico, o sea que él, por esa gestión anexa a su preparación física, que él es el preparador físico de la selección, no va a tener remuneración por esa gestión. Así es que valoramos el doble y estoy seguro que cuando hagamos esa presentación van a surgir muchas preguntas y a su vez seguramente ustedes ya van a encontrar varias respuestas a sus posibles preguntas cuando el profe Javier dé su exposición con relación a este proyecto. Sin duda es que a partir de este nuevo ciclo va a haber un antes y un después dentro de la APF. Analizar y cambiar lo que se hizo mal,
mantener lo que se hace bien. Dentro de los objetivos hablaba usted de volver al Mundial ya en el próximo, y en ese sentido le consulto, referente al departamento de selección, ¿podríamos hablar de que el doctor Miguel Figueredo y el licenciado Zaputovich podrían conformar o ser parte del departamento de selección? No creo que tenga que hablar mucho de eso, son dirigentes que han sabido desde sus clubes y Miguel en la selección trasladar conocimiento, empatía con los jugadores, o sea, eso es algo que vamos a estar conversando, vamos a estar definiendo, pero lo más probable es que sea así como está diciendo Dani. Todavía no hablé, perdón Johnny, todavía no hablé con ellos porque tendríamos que hablar y conversar y congeniar, ¿verdad? Pero es natural que dos personas futboleras estén en la selección, algo que es lo más probable. Presidente, ¿cómo se explica no estar en una Copa del Mundo teniendo infraestructura, complejo de primer nivel en el Pané, el complejo del fútbol femenino, y fracasar en el fútbol? Ese elemento tan importante en una organización. ¿Por qué no estar en una Copa del Mundo? La explicación, principalmente para la gente de afuera, presidente, para el hincha en este caso, la explicación. Y mira, Johnny, en el fútbol es muy difícil la matemática. En el fútbol es demasiado difícil. Sabíamos que cuando ingresamos aquí había muchas necesidades, no solamente en la parte de infraestructura, sino que también en la organización. Esto donde estamos hoy es realmente un lujo para una asociación, pero todo este lujo, al no llegar a la selección, al mundial, hace que parezca que no se hizo nada. Pero hay mucho trabajo que se hizo aquí. Y yo estoy seguro que el cimiento ya fue construido y ojalá que el esfuerzo de todos juntos, porque también ustedes desde sus análisis nos puedan ayudar a tratar de equivocarnos lo menos posible, porque somos, creo que, personas que podemos equivocarnos, al igual que todos ustedes, pero estoy seguro que vamos a hacer el máximo esfuerzo y que vamos a estar yendo por el camino correcto hacia el mundial que tanto todos queremos. Víctor Villalba, Radio Monumental, Fútbol a lo Grande, 1080 AM. Presidente, buenas noches para todos. ¿Qué tal, Víctor? Ya que hablaba del tema de la selección, le quiero consultar si ya maneja la confirmación oficial de que en marzo arrancan las eliminatorias o en qué situación está eso. Y aprovechando cómo se vienen dos partidos amistosos, si tiene algún detalle más sobre los jugadores, si van a poder ser todos liberados o hay algunos clubes que no quieren ceder para los partidos ante Colombia y Perú. Y le agrego otra sobre otro tema, la continuidad de Elizondo, ¿en qué situación está? ¿Va a seguir o no el año que viene? Bueno, las eliminatorias, nosotros le hemos pedido a FIFA arrancar en marzo, los 10 presidentes. Sabemos que es una decisión apresurada porque detrás de una organización de una Copa del Mundo hay reglamentos y sobre todo cómo cambia la metodología de la clasificación, y eso se deben estudiar muy a fondo, que calculo que la FIFA ya debe tener muy avanzado todo eso. Contestándote rápidamente y prácticamente, si no arranca en marzo, arranca en junio. O sea, no va a extenderse más de eso. Es por eso que nosotros hemos llegado a esta situación de llamar a elecciones, porque en caso de que arranque en marzo todo se precipita y tenemos que comenzar a trabajar ya en breve. Y esa contestación vamos a tener también en breve. La segunda, Colombia y Perú, los amistosos, si es que liberan o no los clubes de Europa principalmente y del exterior. Y esa es más que una pelea, es una negociación que se deben hacer con los clubes. Al no ser fecha FIFA, nosotros hemos enviado una nota a FIFA pidiendo, todos los países que nos hemos clasificado, hemos enviado una nota pidiendo que se catalogue esta fecha como fecha FIFA, porque para los mundialistas sí es fecha FIFA. Y bueno, no hemos tenido ninguna respuesta al respecto. Los clubes se están portando muy bien, nos están cediendo algunos, otros un poco más difícil, pero yo tengo fe que se puedan liberar, si no todos, el 90% de los jugadores convocados van a estar liberados para estos dos encuentros que son muy importantes. Estos dos partidos no estaba dentro del calendario a ejecutarse y son dos rivales que lo vamos a tener en la eliminatoria y son dos rivales muy duros
que sirven para esta clase de eventos. La última, Elizondo, ¿sí o no? Elizondo, siempre después de cada año, más allá de la culminación o no de su contrato, siempre se han hecho evaluaciones y donde se han encontrado muchos puntos positivos y otros negativos, como cualquier evaluación. El contrato de Elizondo está venciendo ahora y lo más probable es que nosotros también estudiemos conjuntamente con él a ver cuál es la situación. También debemos entender que es un área muy sensible, un área donde hemos llevado adelante la implementación del VAR y eso ha causado también muchos inconvenientes al ser una herramienta nueva. Entonces yo creo que estaríamos reuniéndonos pronto al terminar este torneo con Elizondo a evaluar y también eso se debe elevar al Consejo Ejecutivo para su correspondiente aprobación. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. El Ministerio de Salud resalta la importancia de la protección que otorgan las vacunas contra el COVID-19 para evitar cuadros graves de la enfermedad y disminuir la posibilidad de fallecer por esta causa. En ese sentido, la institución destaca un gran porcentaje de vacunados entre mayores de 50 años con 2 dosis y anuncia que el próximo 9 de noviembre no habrá jornada de inmunización ante el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Y en conferencia de prensa de este viernes, Salud Pública también dio detalles sobre los 2 nuevos casos detectados de la viruela del mono e indicó que Paraguay alcanzó 5 contagios, todos hombres. El director de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera, confirmó que la circulación ya es comunitaria, por lo que pide consultar con un médico si se presenta síntomas. El juzgado especializado en crímenes